Our latest recording, In the Mood. Bueno, ongi etorri berriro ere arratsaldeko saiora. Ez dakit goizean ez den egon norbait orain etorri baldin bada edo, baina bueno, pixkat goizean egindakoa laburbilduz, goizean topagunen aurkezpena izan da, nun Mamen Arterok pixkat marko teorikoa azaltzeko, Virginia Navarrok marko teorikoa azaltzeko aukera izan duen, eta gero Gipuzkoa eta Alabako ekimenak ezagutu ditugu, eta baita ere erabiltzaileen ikuspuntua. Orain arratsaldeko saio honetan, Bizkaiako Mamen Arterok Bartzelonan egindako esperientzia kontatuko ditu, eta gero Bizkaiako saiakerak ezagutuko ditugu ere. Iban Tellatxeren eskutik. Gero, geratzen den denbora guztiarekin mahai biril bat egiteko aukera izango dugu, así que, espero eta animatzea galdera egitea, juntzaitezte baita ere denbora honetan prestatzen, eta gero 7:00 Roberto González etorriko da, Andres Jakeko estudiotik Madridetik, Kolegio Regio proiektua azaltzera. Bueno, pues nada, comenzamos ahora la sesión de la tarde. Como ha dicho Martín, pues hemos tenido durante la mañana diferentes experiencias. Ha comenzado Virginia Navarro con el marco teórico, luego ha seguido Lucía Peña del Ayuntamiento de Donosti, ha continuado Fermín Blanco con la experiencia de Verdea Pistu y muchas de sus experiencias por muchos colegios y centros educativos muchísimos territorios, ¿no? Y luego hemos tenido ya la experiencia de Áraba con Eneco Ramírez de la Piscina, con Alejandro González de Nondik, que hoy tenemos ahora ya a la tarde a su otra media parte, que es Ainitze Rasti, que está aquí. Y bueno, luego hemos tenido el lujo de tener la experiencia del usuario a través de las voces de las niñas y niños de 2 centros educativos, que a mí me ha sorprendido porque hablan mejor que yo, así que igual les tenemos que poner aquí la próxima vez. Y bueno, pues ahora ya comenzamos otro bloque en el que Mamen Artero pues nos va a introducir desde otra visión, ¿no? Es bonito porque durante toda la jornada hemos visto diferentes visiones y ahora vamos a ver otra visión, ¿vale?
Y luego con Iván, pues también con Iván Tellaeche, no, más también desde la permacultura, aunque Mamen también desde la permacultura. Bueno, Mamen es arquitecta por la ETSAP de Barcelona, bueno, UPC, bueno, toda la letra que tiene, desde el 2004, especializada en bioconstrucción y permacultura, posgrado en gestión cultural por la UB, posgrado en seguridad y salud en la construcción por la ETSIB del 2010-2011, con dirección del despacho de arquitectura Rabat y Artero, especializado en rehabilitación y urbanismo desde 2005 a 2012, y es cofundadora de Globus Vermel, colectivo de arquitectos fundado en 2008 con el objetivo de empoderar a las personas en la creación de entornos construidos más sanos y sostenibles. Ha vivido y trabajado en Milán y Liverpool. Actualmente coordina desde el Globus Vermel el programa Patios por Clima, que entiende las transformaciones físicas y la renaturalización de la ciudad como una oportunidad para dar herramientas a la sociedad frente a los retos que nos presenta el cambio climático. Bueno, pues adelante, Mamen. Vale, a ver, ¿tengo que hacer algo con...? Está arriba. Ahora. Vale, perfecto. Muy bien, vale. Y esto, a ver cómo funciona. Arriba, la. Muy bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues venga, a ver si nos dormís, porque después y ya no sé qué contaros. Yo creo que hemos escuchado un montón de ejemplos, de proyectos, de miradas. Bueno, yo vengo a ver si puedo aportar otra. No sé si es posible, pero... Bueno, ¿y por qué estoy aquí? Supongo que es porque, bueno, a través de esta coordinación de patios por clima a nivel estatal, pues hemos podido ver, compartir, acompañar a un montón de comunidades educativas, administraciones, y ahora mismo estamos también a nivel europeo con el programa Cool Schools, coordinado por UOC, Universitat Oberta de Cataluña. Bueno, somos partners, colaboradores, entonces estamos dando vueltas con ellos pues, por París, por Rotterdam, Bruselas, para conocer y para bueno, seguir compartiendo con otras miradas y otros perfiles profesionales. Desde la UOC lo que se está haciendo es un estudio de los co-beneficios de la renaturalización de los espacios educativos. Estamos hablando de grandes ciudades que hace muchos años que están implementando estos programas o estos proyectos con mucha inversión, con mucho ensayo-error, y entonces ahora esto hay que plasmarlo científicamente con números y qué significa todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como estamos en todo eso, pues bueno, pues tenemos ahí una visión un poco así de aves, ¿no? Yo creo que es importante marcar, yo me siento súper bien en esta casa de los arquitectos, esto porque, bueno, tengo un título de arquitecta que bueno, entiendo todo ese lenguaje de la arquitectura, pero hace unos 10 años me acerqué también al diseño permacultural. Y desde ahí es donde, combinando una cosa con la otra, porque somos eso, ¿no? Somos todo eso que absorbemos, pues combinando todo eso, nosotros nos acercamos o continué caminando cerca de la pedagogía, de la arquitectura y de la pedagogía, pero con esa herramienta o con esa cosa en la mochila más, que es la permacultura. Y la permacultura no deja de ser esa herramienta o ese diseñar, más que objetos o elementos, es diseñar sistemas. Entonces nosotros cuando nos acercamos a una escuela estamos viéndolo como un sistema, entonces con la teoría de sistemas entonces toda la permacultura se basa en esa teoría de sistemas, donde ese sistema, lo que intentamos con el diseño y esa implementación es la transformación de ese sistema en un sistema regenerativo, en un sistema que genere más de lo que está dando ahora. Y o sea, que sea más que sostenible. Es decir, si es sostenible, bueno, pues a la que viene un no sé qué, ya nos vamos. Entonces, si generamos más de lo que necesitamos, estamos generando resiliencia. Y yo os vengo a hablar de resiliencia, ¿vale? Porque el intento es crear espacios, sistemas regenerativos alrededor de ese sistema educativo o alrededor de ese ecosistema educativo. Yo no me estoy inventando nada aquí, yo siempre leo e intento buscar referencias y esta vez
Por suerte el librito es muy pequeño, porque a veces tengo que llevar cosas muy pesadas, pero esta vez es pequeño. Y esto, Zygmunt Bauman, ¿conocéis la modernidad líquida o el mundo líquido? Pues eso, estamos en un mundo líquido, esto hace ya años que esto es de los años 80, 90, donde Bauman habla de ese mundo líquido, de ese mundo que se nos escapa. Incluso yo creo que se nos escapa, ¿por qué? Bueno, simplemente porque ya las cosas, tal vez generaciones atrás, habían las cosas muy claras, ¿no? Nuestros abuelos o más todavía. Las cosas, si hacías A, pasaba luego B y luego C. Pero es que ya no pasa así. Ahora hago A y no sé qué vendrá. Hay la teoría VICA, ¿no? Conocéis, vivimos en un entorno VICA, que es el acrónimo de volátil, es un mundo volátil, incierto, complejo volátil, incierto, complejo. No lo voy a tener aquí, os lo diré después. La cuestión es que cualquier palabra que ahora os venga es simplemente que estamos en un momento en el que la volatilidad de la realidad que vivimos, de los entornos en los que vivimos, las estructuras que tenemos, están en jaque, ¿no? Continuamente. Entonces, ¿cómo vivir en ese entorno? Y bueno, ahora os explico por qué tiene que ver o si nos conectamos con la educación, ¿qué pasa? Bauman, que es el precursor de este término, ¿no? De la modernidad líquida o del mundo líquido, en este ensayo que se llama Los retos de la educación en la modernidad líquida. Pues os voy a leer un pequeño fragmento. Dice, en el mundo de la modernidad líquida, la educación y el aprendizaje, para que den fruto, han de ser continuos y durar toda la vida. Es que me apoyo, perdón. En caso contrario, no se puede concebir ningún tipo de educación o aprendizaje o las dos cosas a la vez. La formación, formarse, la formación de los yos o las personalidades es inimaginable de ninguna otra forma que no implique una reformación constante y siempre inacabada. Claro, en un mundo líquido tenemos que poder contestar, responder continuamente de forma diversa. Nos tenemos que ir formando, reformando, ¿no? Tiene que haber una formación continua. Y al final de este ensayo acaba con una frase que es el quid de la cuestión. Dice, necesitamos la educación a lo largo de toda la vida para poder tomar decisiones de forma adecuada, pero necesitamos aún más salvar las condiciones que nos dan esta posibilidad y la ponen a nuestro alcance. O sea que el trabajo o la intención con esta renaturalización de los patios es poder preservar las condiciones que tenemos para que sea posible la formación, la reformación, ¿sí? El seguir viviendo en este entorno en el que estamos. Porque es así de grave la cosa. Yo no sé, hoy le llamamos cambio climático y ayer le llamábamos COVID y después le llamaremos lo que sea. La cuestión es esa, es cómo creamos sociedades resilientes. Y los patios son una manera y es una buena excusa. Entonces, la intención es explicaros ahora cómo lo están haciendo muchas ciudades, qué hemos podido recoger desde nuestra visión y desde nuestro trabajo y compartirlo. ¿Vale? Ay, mira, todo esto que he dicho quería que mirarais esta mariposa. ¡Hostia! Vaya, me había olvidado de la mariposa. Pero es que claro, es que se trata de eso, de mantener la mariposa. O sea, claro, es que la biodiversidad que está desapareciendo, ¿cómo mantenemos esa mariposa ahí? Bueno, pues claro, esas mariposas en estos lugares les es difícil vivir. Y de estas imágenes, ahora os pasaré muchísimas imágenes, tengo 80 imágenes, os las voy a pasar muy rápido, os voy a explicar un montón de proyectos. No profundizaré en el todo porque quiero daros una visión amplia
y si no, ya haremos muchas más charlas de cosas profundas, ¿vale? Pero aquí tenemos lugares que están en vuestro imaginario, que se están viviendo, lo típico, ¿no? La naturaleza allí, perfecta, y aquí esto. Pero, ¿qué pasa cuando transformamos todos estos espacios, ¿no? Pues pasa que transformamos, que hay vida, que hay pedagogía, que hay comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vida, ¿no? También dificultades, pero se trata de eso, ¿no? De vida en espacios o en escenarios renaturalizados. Voy a hablaros mucho de los escenarios renaturalizados, cambio de mirada sobre ese espacio exterior. Si es un espacio, y nos hablaban, ¿no? Es un espacio pedagógico, es un lugar de vida, un lugar donde estar. Vamos a hacerlo como si fuera el jardín de nuestra casa. Vamos a hacerlo. Y claro que aparecen elementos que ayudan, pero no os voy a hablar mucho de arquitectura hoy. Aparecen elementos que pueden permitir ciertas cosas, pero lo importante es como esas telas, esas cosas a más de la arquitectura, ¿no? Porque aquí hay una estructura de juego que está permitiendo este juego, ¿no? O sin esa estructura. Más allá de esa transformación, y esto lo hemos visto y lo sabemos, ¿no? Cuando acompañamos escuelas, no hace falta un gran presupuesto para cambiar. ¿Qué está pasando en el parque de al lado? ¿Qué está pasando? Ese uso del espacio exterior ya adecuado para ello. En esto es importante ver el proceso y aquí tenemos un buen ejemplo, de escuelas que todo esto empieza cuando hay aquella semilla, aquella necesidad pedagógica, aquel cambio de mirada sobre el espacio donde, aunque no tengo el espacio cambiado, ya tengo la necesidad. Y ahí es donde estos proyectos tienen fuerza. Porque y nosotros conocemos un montón de casos porque trabajamos con los ayuntamientos que tienen 300.000 euros para cambiar y no sirven de nada, sirven de poco, porque luego solo son quejas, porque la tierra mancha, porque el mantenimiento no sé qué, porque no. Claro, es una complejidad de proyectos que tienen que venir, bueno, muy de la mano, tienen que ir de la mano. Y la parte pedagógica es básica, ese cambio de mirada sobre el espacio exterior. No puedo estar invirtiendo 300.000 euros y utilizarlo 30 minutos al día. Eso no va de eso, ¿no? Va de que tenemos un espacio para ser vivido y a todas las horas, y no es solo un espacio educativo para una comunidad educativa durante 6 horas al día, 8 horas al día. Es un espacio de la ciudad, infraestructura verde de la ciudad que surge, ¿no? Mira, estos son los de Orduña saliendo al monte. Bueno, esta cosa que muchas veces, muchas comunidades, cuando se habla, ¿no?, del espacio exterior, hay que no quedarse en el patio. Estamos hablando, y salir es muy importante porque es cuando entendemos qué necesitamos o qué estamos buscando del exterior. ¿Qué es ese exterior que necesito? ¿Qué me está dando el exterior? ¿No? O el exterior de ese patio que tiene al lado una residencia de ancianos, una residencia en la que seguramente las manos de esos niños pueden ir. Y esta es una escuela que en el proceso en el que todavía no tenía renaturalizado su patio, ¿no? Es porque no hace falta tener los 100.000 euros para cambiar, hay que cambiar la mirada, ¿no? Y una vez llegas y nosotros como arquitectos, diseñadores, cuando ya llegamos a escuelas que ese proceso ya lo tienen hecho, es que tienen tan claro lo que necesitan, ya no es poner objetitos, es que no es cuestión de poner objetos, es cuestión de crear escenarios que suceda aquello que ya necesitan, ¿no?, esa comunidad. Bueno, ¿por qué? Porque todo eso, ¿no? Es como el mismo espacio después de haber pasado una comunidad decidiendo cosas. Para nosotros, y sí que desde Patios por Clima, la idea es, esto es una herramienta para la resiliencia y para la transición de esta época en la que nos están diciendo que hay un cambio climático. Y sobre todo para integrar esa mirada sistémica en los proyectos. Yo creo que sí, bueno, y aquí pone cuidar a las personas, ¿no? Una de las bases, y luego es
os lo comento mejor, pero la permacultura, las 3 reglas básicas éticas en las que se sustenta la permacultura es el cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza y el intercambio justo de los excedentes de ese sistema. Entonces, aquí las personas no es que las acogemos porque esto es un proceso participativo, acogemos porque forman parte de un sistema y la naturaleza la integramos porque somos naturaleza, ¿no? Y el hecho de que si estoy diseñando un sistema que genera más de lo que necesito, es decir, genero conocimiento, genero frutos, puede que sí, pero no es que haga falta material, genero felicidad, genero nuevas normas para mi patio, genero, eso lo puedo compartir y debo compartirlo para seguir creciendo, ¿no? Las conexiones, la retroalimentación, ¿no? De eso que os comentaba, los recursos y esa espiral regenerativa. Las escuelas, a mí es muy bonito pasar por muchos lugares, ¿no? De España y ver qué está pasando con los patios, cómo estamos en una espiral en ascensión y donde cada uno está en un lugar y estamos todos ahí recorriendo. Entonces, a veces está bien, si estoy aquí, ver qué está haciendo el otro, porque a lo mejor me puedo saltar algún paso. O sea, es en esa espiral aquí nos juntamos para eso, ¿no? Para saltarnos algún paso de los que el otro ya pasó. Entonces, un poco en ese sentido. Bueno, y el cómo lo hacemos, hay muchos cómo hacerlo. Y aquí cada maestro pues tiene su librillo, ¿no? Pero, y claro, y nosotros hemos intentado hacer una guía que explique o que recoja ideas, pero sí que supongo que como cada lugar, cada provincia, cada ciudad, cada comunidad es un mundo, está bien que cada uno se cree las reglas del juego, sus posibilidades. No hay manuales perfectos porque no serán replicables. Y es muy bonito que los arquitectos, esto sabemos mucho, es como que yo no responderé igual en un lugar que en otro. Entonces es normal, es lógico, pero seguramente conocer muchos ejemplos me puede ayudar para implementar en mi lugar, ¿no? Entonces de eso se trata. ¿Quién es ese ecosistema educativo, ¿no? Nos hablamos de ecosistema educativo porque trabajamos mucho pues, con el ecosistema barrio y ese ecosistema porque siempre lo tratamos como espacio público. Es un espacio, infraestructura verde de la ciudad y espacio público. Entonces sí que tenemos a esos usuarios primeros, pero no hay que olvidar a los ancianos del barrio porque son otros usuarios. No hay que olvidar los agentes del barrio, las asociaciones. Ahora luego os explico un proyecto piloto en el que estamos de reactivación comunitaria alrededor del patio. Estamos con un piloto en 3 escuelas de Barcelona, apoyados por el ayuntamiento, porque una vez renaturalizado, una vez transformado y los 300.000 euros por patio, ¿y ahora qué hacemos? Si no sigue habiendo inyección económica para seguir. Ahora no es solo mantenerlo, es aprovechar las potencialidades sociales, comunitarias que tiene todo ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos estos agentes involucrados, actores, y cada uno con sus responsabilidades y compromisos, ¿no? A tomar a nivel, y esto es muy, muy, muy importante. Creo que hoy, no sé, con Fermín hablábamos en Madrid, para el 30-31 de mayo se celebra la segunda mesa intersectorial a nivel estatal de administraciones y profesionales que están trabajando alrededor de la renaturalización de espacios educativos a nivel estatal. ¿Quién lo está promoviendo? 3 personas del Ayuntamiento de Madrid, junto a Patios por Clima, pero son 3 personas infiltradas en la administración. Claro, pero es que estas hay muchas. Hay un montón de personas infiltradas en la administración que esto se lo creen. Y ya está, solo hacen falta esas 3 infiltradas. Y eso es catalización comunitaria, eso es entender quién está ahí, quién es la pieza clave para activar. Y entonces el compromiso ese, ¿no? De a nivel, es como cada uno se tiene que preguntar, ¿dónde estoy y qué puedo aportar ahí, ¿no? Y desde ahí hacer mucha red, ¿eh? Porque entonces, claro, la infiltrada puede quemarse porque, hostia, es que llego aquí
Llevo aquí de 5 años, no me hacen caso, yo estoy diciendo que esto es importante y aquí nadie, y encima me van a echar bronca porque me estoy gastando el dinero en esto y no sé qué, Bueno, pues hacer red con otros profesionales que están en el mismo caso es muy, muy, muy importante para no sentirse solo en el camino. Vale, yo decía que os venía a hablar de resiliencia porque quería explicaros un poco esta cosa de la permacultura, ¿no? Pero bueno, yo es que no soy permacultora, estoy viendo aquí a Iván, que es permacultor de verdad, pero yo utilizo como puedo la permacultura. Bueno, pero bueno, creo que es importante lo que ya os he dicho, que simplemente este intento de crear estos sistemas resilientes, ¿no? No estamos poniendo elementos, objetos, aunque sean objetos vegetales. Renaturalizar no es poner arbolitos, ni poner aunque sean los 3 estratos, aunque sea el arbustivo, el medio y el alto, en el sentido que va más allá porque activamos la comunidad, estamos activando personas, pretendemos mucho más, ¿no? Y este tema del proceso en espiral. Ese manual que a lo mejor habéis visto en la web, simplemente visto en la web, bueno, no sé, estas láminas es un intento de ir ordenando ideas simplemente, porque tenemos tantas que a ver cómo las ordenamos y si las queremos pues explicar o transmitir es una manera de ordenar. Pero es que hoy comentábamos, París tiene una guía maravillosa de cómo, o los principios básicos de la renaturalización de sus espacios. Barcelona también, cómo hacer un proceso participado, también hay un montón de guías. Cada uno lo está haciendo a su manera para ordenarse ideas. Y esto es importante porque estamos en un momento, claro, de cambio de mirada sobre este espacio. Hacía 40 años que nadie se miraba al patio porque era barato, era así, todo estaba perfecto. Estamos en un momento de oportunidad y somos pocos los que estamos viendo eso. Algunos infiltrados en la administración, los arquitectos esos así un poco más hippies que hacen otras cosas. Entonces, pero es que ¿sabéis cuántos metros cuadrados, cuántos proyectos hacer, qué nicho de mercado hay en eso, qué nuevos profesionales tienen que aparecer para poder dar respuesta a todo eso? Y es una oportunidad para las ciudades. Son un montón de metros cuadrados distribuidos de forma según densidad de población y súper bien ubicados en todos los barrios. Y si hablamos de pueblos, la escuela del pueblo es la única, es la que tiene el potencial para aunar a la comunidad, porque va el niño del pobre y del rico y de todos, el inmigrante, el no sé qué. Es como, son lugares potencialmente, pueden ser cualquier cosa, pero claro, hay que acompañarlo muy bien, porque si no también puede ser lo otro. Son oportunidad y también... Entonces, bueno, esto, si un día os queréis leer la guía, pues ya está. Vale, ecosistema educativo. Hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo ese ecosistema? Esto es un esquema de una de las escuelas que estamos pilotando en Barcelona, donde el intento estas son escuelas que ya han sido transformadas y que la intención es la creación y capacitación de grupos motores para la autogestión de estos patios, de esta infraestructura. Autogestión mixta, que es población, o sea, que es pues, ciudadanos o ciudadanos o asociaciones que junto al ayuntamiento autogestionan o gestionan el patio fuera de horario escolar. Barcelona tiene bastante histórico con el tema de los patios abiertos. Entonces, eso ya tiene un sistema, cualquier intervención hecha en Barcelona de transformación que conlleva y comporta la abertura de patio fuera de horario escolar. Pero esto intenta ir un poco más allá, porque el Patis Oberts, que es el programa en realidad sí que tiene siempre alguien como no llegan a dinamizar el espacio, pero es como un vigilante del espacio y sí que tiene un horario
bastante pautado. Entonces, en este intento es cómo activar estos patios con actividad y sobre todo es acabar siendo centros de divulgación medioambiental, porque son un espacio al aire libre que otros equipamientos de alrededor puede que no tengan espacio libre o al aire libre. Entonces, es como utilizar eso. Entonces, bueno, estamos en ello. Es complejo, es un proyecto de 2 años y estamos a un tercio. Estamos como empezando, activando grupos, etc. Y el elemento escuela. Y esto tiene que ver, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema amplio. Pero cuando vamos a mirar la escuela, porque sí, transformamos el patio, pero hemos hablado de todos esos agentes del exterior, esos elementos que tenemos alrededor que nos ayudan a transformar, pero cuando miramos el elemento escuela, ¿qué tendríamos que hacer como escuela? Esa comunidad educativa que debería, cómo reorganizarse o qué ámbitos tocar cuando queremos transformar. Y a nosotros nos aparece mucho, sí que vamos a diversificar espacios educativos, que quiere decir hacer estos patios, vamos a diversificar los espacios, pero antes de eso, para poder llegar a utilizar ese espacio en todo su potencial, que no es media hora al día, para poder llegar a utilizar esto en todo su potencial, hace falta tocar la estructura organizativa de centro, hace falta hacer una revisión de metodologías y hace falta la flexibilización de los tiempos educativos. Si no flexibilizamos, si tenemos cada hora, tenemos que hacer una cosa, claro que no saldremos al patio. O tenemos franjas horarias un poco más amplias, más flexibles. Entonces, esto se trata de flexibilizar los espacios, las metodologías, las estructuras y los tiempos. O sea, que es mucha flexibilidad, mucha resiliencia, mucho mundo líquido. A ver, ¿cómo hacemos que esas estructuras? Vale, voy a lo que iba, porque yo quería explicaros un montón de esto. ¿Cómo estoy de tiempo? Vale. Venga. Os voy a hablar un poco de, esto es un poco Europa, pues os explico algunas cositas de qué está pasando por Europa, luego qué pasa a nivel España y alguna cosa en Cataluña. Y luego os explico algún proyectito que hemos hecho, pero no os quiero explicar exactamente el proyecto, sino como condiciones o bueno, peculiaridades de las comunidades, etc. Venga. Vale. Esto era para explicaros Patios por Clima, qué es exactamente, o qué de esto. Ya os he dicho algo, pero yo creo que Patios... bueno, Barcelona, vamos a hacer las 8ª jornadas de renaturalización de espacios y entornos educativos. 8ª jornadas, quiere decir que llevamos unos 10 años nosotros con todo el tema de la renaturalización. Luego aparecieron esas jornadas y después apareció Patios por Clima en el 2018 y 2019. Patios por Clima España nace de una subvención de Fundación Biodiversidad para poder implementar el tema de la divulgación de esta renaturalización como herramienta de mitigación del cambio climático a nivel estatal. Y esto nos permite estar en 6 comunidades autónomas desarrollando proyectos, o sea, al menos en cada una de ellas se acompañó en la definición de proyectos de transformación y jornadas divulgativas alrededor de todo esto. Eso fue el inicio, pero esto nos dio un inicio que ahora estamos con un Patios por Clima Cataluña también trabajando y Patios por Clima en Acción, que es este piloto que os digo sobre cómo activar estos patios, ¿no? Entonces, todas estas, y entonces, bueno, seguimos ahí siempre con esta intención, somos arquitectos, pero como siempre estamos con la divulgación, en realidad lo que estamos haciendo, sobre todo, no dejamos de construir, de hacer, de transformar, porque si no tuviéramos esa parte práctica, todo esto no tendría consistencia, creo. Bueno, para mí tengo que haber hablado con el niño, tocado la piedra y saber que la gravilla hace esto o no, ¿no? Es como, pero nuestro gran trabajo siempre es ese intentar divulgar aquello que nos creemos más, que nos creemos que esta transformación, renaturalización, va a permitir cambios sociales, ¿no? Entonces, y en eso estamos con las administraciones, nuestra gran... Y bueno, y está funcionando, se está escuchando
de esto. Entonces, vale, mucha charla, muchos proyectos hechos, el tema de la activación, las mesas intersectoriales. Esa es una foto de la primera mesa intersectorial este año pasado y ahora la segunda que es en Madrid, o jornadas, ahora en Cataluña estamos, claro, ya no estamos en la ciudad, Barcelona no necesita todo eso, ya lo saben. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona ya sabe todo lo bueno que es esto y luego os explico Barcelona lo que hace, pero ya lo saben. Pero claro, hay que ir a un montón de ayuntamientos que no lo saben. Estos son ayuntamientos de Manresa, en Reus, están renaturalizando la ciudad. Claro, ¿por qué es interesante cogerse al cambio climático y a la renaturalización? Porque ahora el dinero está ahí. Vámonos para allá. Pues venga, medio ambiente, cambio climático, pues vale. Antes era, o por aquí hay mucha inclusividad, lo del tema de la inclusividad fue hasta el momento. Si funciona todavía inclusividad, pues la naturaleza, es súper inclusiva. Y es verdad, bueno, es verdad, pero que ahí está, ahora sí que o sea, nosotros estamos trabajando con Reus, por ejemplo, que están, pues eso, renaturalizando su ciudad a muchos niveles, pero las escuelas también. Entonces, bueno. Vale, París, ahora os haré París, Bruselas, Rotterdam y Bosnia y Herzegovina. Mira, París. A ver, yo creo que los datos aquí, no os voy a dar muchos datos, simplemente entender cómo lo que les está pasando a las grandes ciudades, bueno, y Barcelona, que no está aquí, pues lo explicaré también así. Las grandes ciudades que llevan años invirtiendo en renaturalización de espacios educativos, cada una de ellas lo está haciendo de forma diversa, porque son todo proyectos piloto, entre comillas, para esas ciudades. Es la primera vez, hace 40 años que nadie no lo tocaba y ahora sí. Y es mucho dinero público invertido en ello, mucho, pero mucho. O sea, si Barcelona está, bueno, París empezó en el 2017, llevan unas 40, 50 escuelas transformadas, creo, ahora, sí, 40 o 50 escuelas transformadas a 300.000 euros. Entonces, detrás de esa transformación, no solo hay la transformación, hay mucho trabajo de evaluación. O sea, ahora, perdona, ¿qué ha pasado? Me refiero ahora y Barcelona es lo mismo, y Rotterdam y Bruselas, o sea, son proyectos que ahora ya llevamos unos años, entonces ahora ya se está estudiando qué pasa, cómo implementarlo de forma sistemática. Entendiendo que tampoco se puede sistematizar del todo, porque es un poco como, bueno, somos arquitectos y responderemos en cada lugar diferente, pero es una lucha entre cómo desistematizado o no, porque luego hay que mantenerlo. Barcelona tiene 256 escuelas públicas que luego hay que mantener. Llevamos 5 años a 14, 15 escuelas por año, bueno, depende del año 17, así. Pero claro, bueno, no estamos hablando de proyectos individuales, aislados, es cuando tú los estás sistematizando, cuando lo estás haciendo a gran escala, hay que pensarse muy bien las cosas. Todos estos proyectos llevan programas pedagógicos, formaciones llevan toda la parte participativa, toda la parte pedagógica y en el caso de Barcelona son luego patios abiertos y ahora que estamos con el tema mantenimiento, ¿no? O sea, sí que hay partida presupuestaria, porque claro, sí que lo veían, pero tampoco la estaban aplicando, pero ahora ya es, bueno, este tanto por ciento hay que ya ponerlo a mantenimiento. Pero entonces por eso ahora estamos con el piloto de activar las comunidades educativas, porque no puede ser solo con el dinero de la administración. Entonces, ¿cómo sumamos diferentes líneas que puedan ayudar a mantener esa transformación? Vale, pues Oasis Schoolyards, ellos lo que pasa y lo interesante es que cada una de estas, como son países diferentes, condiciones diferentes, culturas diferentes, la educación, la pedagogía en Francia no es la misma que aquí, en París concretamente, o pues eso, el uso y culturalmente ese espacio exterior es diverso para ellos que para nosotros, ¿no? Es como, y dentro de España lo mismo, es que es muy diferente estar aquí en el norte, que tenéis un problema con el agua, cuando nosotros allí lo que tenemos es el problema de que nos falta el agua, ¿no? O Rotterdam, que su programa se llama Green Blue Schoolyards, ¿no? Porque su problema es el agua. El problema es cómo drenar, cómo quitarnos el agua de encima. Es un gran problema.
Entonces, claro, aquí cada lugar, pues eso. En el caso de Bruselas es interesante cómo en este caso hay los presupuestos son más bajos para implementación, pero hay mucha más participación. Lo que se pretende, porque la normativa y las leyes lo permiten y la cultura de la ciudad, de la sociedad permite, no hay miedo, no hay tantos miedos o no hay tanta... Entonces se permiten otro tipo de proyecto, otro tipo de espacio, donde la autoconstrucción es más, se comprende, es más se acepta, ¿no? Rotterdam con el tema Rotterdam también tienen aquí sí que tenéis los datos, los 80.000 euros por escuela y en ese. Pero todos estos programas tienen implícito la parte pedagógica y la participativa. Y eso es básico, no es solo una cuestión de... Yo creo que el arquitecto o el diseñador llega en un momento X, pero es una pieza más del puzzle. Bosnia-Herzegovina, que estuvo el primer año con Cool Schools, pues esto es un país, o son dos países en los que, sí, donde estaban en un momento todavía de divulgación, de implementación física poca, todavía estaban en la teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vale, y a nivel, bueno, y Barcelona, pero Barcelona, espera, os pasaré la Barcelona. Sí, os explico Barcelona porque eran como ciudades. Barcelona tiene diferentes programas que apoyan al programa Transformem, pero programas que ya existían o que surgen. El programa Transformem, als Patis, es el programa que tiene ordenado pues, todo este proceso o todo este sistema para poder llegar a transformar los patios. Pero al lado de eso está Bressols para el clima. Bressols son los jardines, las guarderías, escuelas infantiles, ¿vale? Las escuelas infantiles por el clima, que es otro programa aparte del de Transformem, y el de Protegim, que es los entornos escolares, los de acceso a la escuela, y lo de patis oberts y los patios abiertos. Entonces, entre esos programas, que todos ellos, bueno, son de educación, el de patis oberts es educación pura y dura, Transformem esta ecología urbana y educación, que esto es súper importante, que sean programas realmente interdepartamentales y que entonces es cuando tienen esa fuerza. Bressols per Clima también es de... Bueno, en Bressols per Clima es del Instituto Municipal de Educación, o sea que es del Ayuntamiento, la parte de educación. Vale, y los datos que os comenté, las fotos sí que, bueno, mucha formación, ¿no? Y bueno, son simplemente imágenes. Es que supongo que, bueno, por la web no es que haya mucha cosa. No sé si habéis buscado de proyectos de Barcelona, no hay mucha cosa publicada, creo. No, pero sí que, bueno, hay mucha cosa hecha. Y esto sí que es importante porque, por ejemplo, estos son proyectos, esta cuestión, ¿no? Que cada año se hacen unos 15 proyectos, sí que duran, o sea, se hacen en un curso escolar. Ahora al cabo de los años, han podido alargar a año y medio. Entonces, esto permite una cierta... un poco más de tiempo para poder llegar a hacer un proceso participado que parezca un poco proceso participado. Luego depende de los equipos, hay una bolsa de equipos de arquitectos que pueden acompañar a esas comunidades, depende del equipo que te toque, puedes tener más suerte o no, porque lo que decíamos, la especialización profesional del arquitecto, hay quien está acostumbrado, quien tiene una carrera detrás sobre participación y hay quien no. Entonces a veces también los proyectos luego, bueno, pueden tener más sensibilidad o no. Entonces, también eso. Lo que os decía, sí que el consorcio tiene un catálogo de soluciones que no es que se implementen así, quiero esta fuente o quiero esta cosa, pero quiero sombra
que sea así o así, pero sí que hay 5 posibilidades, porque sí que están intentando sistematizar, porque no es lo mismo tener pérgolas de este tipo y tener que, porque si tengo 8 o 10 tipos de pérgolas, tengo 8 tipos de clavos, de cargols, ¿no? de tornillos o de no sé qué. Entonces, tengo que sistematizar si tengo 250 escuelas. Vale, entonces estas son las ciudades. Me voy para atrás, ¿verdad? Porque me había pasado las de España un poquito. Pero bueno, que de España solo tengo aquí. Ay. Ahora no quiere pasar. No. Ah. No. ¿Sabes qué debe ser? Bueno, no sé qué es. Vale, gracias. Vale, pues simplemente, vale, comentaros dos comunidades autónomas que están trabajando en el tema y de forma potente son Castilla y León y Aragón. Aragón, pero siempre es esto, son infiltrados en la administración, pero que bueno, en el caso de Castilla y León, siempre, bueno, financiación europea ¿no? que permite, en el caso de Castilla y León, permite la actuación en 60 escuelas de la comunidad autónoma y con todo su programa pedagógico y con todo ello. Yo creo que ahora ya están acabando, pero no acabando porque cuando uno empieza en esto, bueno, entonces van ligando subvención tras subvención o intentando estirar y esto lo que permite a la administración es haber iniciado algo que ya no tiene marcha atrás, porque tú ya ahora tienes un montón de comunidades educativas que están pidiendo a la administración, vale, si lo hiciste en este patio, a mí qué, ¿no? Entonces también es como, y has creado mecanismos, conexiones entre administraciones o entre departamentos que ya están ahí, ¿no? Entonces es como, esto es importante, por eso que las comunidades que estáis allí como luchando, como intentando un patio en un ayuntamiento, bueno, iniciar es como muy duro, pero una vez estás, seguramente el camino ya está hecho, una parte del camino está hecho, entonces cuesta menos. Y por eso es muy importante unirse, tener la información de otros para poder compartir o llevarle a tu ayuntamiento. Mira, no, es que aquí hay un estudio europeo que dice, bam, 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 bam. Y aquí, mira, Barcelona está haciendo esto así, París está haciendo eso así, y lo están haciendo las administraciones, ¿no? Ciudades en transformación, simplemente, esto os lo acerco así, esto es una pequeña expo que se hizo ahora para cada jornada que hacemos. Intentamos crear un poco de contenido, recoger experiencias o de comunidades o de ciudades. En este caso se hablaba mucho de la resiliencia de las ciudades y son 6 ciudades catalanas que están trabajando o que tienen programas de renaturalización o de transformación de sus escuelas o entornos o más pedagógicos. En el caso de Barcelona es lo que os explicaba, en el caso de Manresa. Y entonces, bueno, tiene unos QRs porque sí que cada uno de ellos tiene un vídeo y donde está hablando alguien del ayuntamiento explicando su caso, ¿no? Y su información. Entonces, en este caso es la ciudad de Manresa. Son ciudades, hay de todo. Aquí en estas 6 hay pues ciudades grandes como Barcelona, pero luego medianas de 50.000 habitantes o de 10.000 o 4.000 o 5.000 donde tienen solo una escuela, ¿no? En el caso de Manresa tienen 6 escuelas públicas. Estamos ahora justo con Patios por el Clima Cataluña. Hicimos un concurso para escuelas para acompañar y hacer el proyecto de renaturalización de las escuelas. Pues ganó una de estas escuelas, ahora los estamos acompañando, definiendo y junto al ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento sí que de esto intentará, aunque son ayuntamientos que no tienen los recursos ahora mismo, pero sus escuelas ya, muchas de ellas han hecho su proceso solas, entonces ya es como que el ayuntamiento dice, bueno, o me pongo las pilas o ayudo
o me pongo ahí. Entonces, cada uno, como puede un poco, pues el técnico de no sé qué, el otro, mira, ahora era técnico, pero ahora ya soy no sé qué, pues ya, venga, bueno, eso es que es así. Y en el caso de Manresa, y hay otros casos, pero sí que hay toda esa parte de conciencia o de trabajo ciudadano con los niños, con las escuelas, de educación ambiental, si quieres, pero de actuación sobre el espacio, porque no es quedarse solo en el patio, estamos hablando de ese espacio exterior. Cardedeu, pues por procesos participativos, esto tienen 4 o 5 escuelas, procesos participativos consiguieron las familias, pues la ciudadanía consiguió que se... pues bueno, lo que llegamos a hacer es la definición de estos 5 proyectos de transformación y ahora están en la implementación del cero. El cero siempre es muy importante, hacer los proyectos por fases, porque claro, si tú a un ayuntamiento le dices es que la transformación va a costar 300.000 euros, adiós. Vale, bueno, 300.000 euros en 10 años. Entonces, la cero... Tranquilo, pones 3 mesas, pones no sé qué, un poquito de árboles y un no sé cuántos y ya hemos empezado. Y ya hemos hecho que la comunidad se lo crea, que la comunidad diga sí, el ayuntamiento diga, bueno, va, ¿por qué no? Y entonces, cero. La 1 ya, 20.000, 30.000, porque tendremos... Y porque necesitamos tiempo para poder transformarnos como comunidad. Y porque si probamos una cosa, entonces al cabo de 3 años diremos, va, lo que yo te decía de que tenías que poner 3 pérgolas, no, porque mira, allí lo que pasa es esto. O sea, que sea poco a poco es positivo, es muy positivo, porque 300.000 euros de golpe, no, si no está preparada la comunidad, van no sé, a saco roto eso. Entonces, poco a poco no pasa nada, está muy bien. Pero sí que como arquitectos diseñemos por fases, que así podemos ir implementando pequeñas cosas. Y sí, la fase 0 es muy de coger a la gente, a las personas, ahora os enseñaré. Vale, esto es en Baleñá, que es un pueblo. Tienen una escuela, pero tiene su plan educativo de pueblo y ahí está lo de la transformación, pero está todas las actividades que hay alrededor de eso. Yo creo que es muy importante entender que la transformación no es una cosa que está aislada, porque transformamos, porque nos interesa. Es como está dentro de un plan educativo de pueblo o está dentro de la renaturalización de la ciudad. Es una cosa de la ciudad, ¿no? Y apoyada con muchas patas. Sant Feliu de Llobregat, San Feliu de Llobregat estuvimos trabajando con las 19 escuelas de la ciudad en la definición de proyectos de refugios climáticos o en sus patios o en los entornos. Entonces, bueno, también. Granollers, pues lo mismo, es una ciudad grande y desde la escuela lo que hacen cuando hacen obras de cualquier tipo, sean cerca, bueno, tienen un programa para ello, pero en los entornos de las escuelas, las escuelas hacen seguimiento de obra y salen al exterior a poder ver... ¿Ya me escucháis? Bueno, es mejor así. A lo mejor si se está grabando ahora he pensado, debe ser mejor así, pero bueno. En todo caso, bueno, que Granollers, esto fue de nuestros primeros proyectos hace ya, pues 2017, o 10, no sé cuándo, 2017. Transformaciones de patios, de todos sus patios, esto fue proceso participativo porque en esta ciudad esos procesos participativos son los que han ido sirviendo para ir transformando los patios en diferentes años. Y bueno, y luego actuaciones que tienen que ver con ese transformar la ciudad, pero desde la escuela, que es o definiendo proyectos de manera participada o formando parte de esas visitas de obra, un poco tienen un programa sobre ello. Comunidades educativas en transformación. Yo creo que hay un montón de ejemplos y mira, ahora vengo aquí y voy a mencionar algo importante, creo, que es, nosotros empezamos de la mano, bueno, aparte de la permacultura, ¿no? Pero después otros agentes básicos en el camino han sido Pitu y Carme del Saprech, porque esos dos maestros jubilados, ¿no? Que con esa
con ese amor por la educación y con ese amor o ese entendimiento de que el espacio exterior tiene que ser un espacio, hay que cambiar ese cambio, bueno, que tener un cambio de mirada sobre ese espacio, entendiéndolo como espacio educativo. Todo ese discurso yo no me lo he inventado, lo he mamado de ellos, del grupo de trabajo de Com està el pati, en el que formábamos parte y que es un grupo de trabajo que ellos lideraban de la asociación Rosa Sensat, la asociación de maestros Rosa Sensat, y donde muchos arquitectos hemos mamado de ahí, ¿no? Bueno, hacer mención de ellos porque creo que muchos de los proyectos que luego hemos ido allí para ejecutar, para acompañar y así, han sido ellos mismos diciendo, ves allí, porque allí ya están preparados, porque allí ya lo saben, porque allí no sé qué, ¿no? Es como, creo bueno, que ellos patearon muchos patios y aquí, estos son una serie de patios o de comunidades educativas que donde lo que están explicando es su proceso. No es tanto la parte física. Aquí tenemos uno de los vídeos, es Orduña. Esto fue un vídeo hace rato, ¿no? Pero es una escuela que cuando llegamos ya estaba en su proceso de transformación pedagógico, porque esto va de eso, ¿no? Como de esa transformación pedagógica. Y cada uno de ellos, de alguna manera, hablan desde ahí, desde la pedagogía y desde esa transformación paulatina del proyecto. Esto es San Ignacio en Manresa, es una de las escuelas que ya llegamos cuando sabían lo que querían. Entonces ya la actuación, estos proyectos, pues un proyecto nuestro, pero que simplemente lo que pretende es crear ese escenario donde pasen las cosas que ellos querían que pasaran. Mar Mediterráneo es una pequeña subvención, pero que permite, esto es Almería, una pequeña subvención que les permite activar la comunidad y hacer un poco de aula al exterior, un poco de lugar. Covas de Meaño, supongo que los conoces bien, ¿no? Pues una caña de... No estamos hablando tanto de la transformación física, sino que pedagógicamente, cómo lo viven, ¿no? Cómo están viviendo el exterior, cómo lo hacen. Ellos aquí explican... Estos vídeos fueron como post-pandemia, pero cercana. Y cómo esa pandemia les ayudó a salir a su bosque más cercano y que no habían tenido. ¿Cómo está de hora? Venga, va. Bueno, está bien. Vale. Parque Europa fue un Patios por Clima, o sea, en el Patios por Clima España pudimos desarrollar 6 proyectos, pues Parque Europa fue uno de los que desarrollamos y se ejecutó después. Orduña también fue un Patios por Clima y se ejecutó después. Elie Barnola es un instituto escuela, esto es interesante, los institutos escuela. No entro a los institutos, pero esto un día tenemos que entrar. Necesitamos un programa financiado por no sé quién que nos pueda activar los institutos, porque es terrible. Pero ya lo sabéis, ¿no? Como no es competencia de los ayuntamientos, sino como del gobierno, en Cataluña estamos igual, Generalitat no está respondiendo y no está respondiendo. Es como, no, nosotros ya sabemos que está pasando esto, pero no podemos hacer nada. Y está siendo dramático. Es dramático. Entonces, en estas escuelas, que en Cataluña sí que tenemos institutos escuela, esto sí que está pasando, porque simplemente sí que son institutos escuela, pero que sí que Generalitat entiende que sí que le toca, porque si la escuela era así, que no puedo de repente, están en el mismo sitio, no puedo poner una valla que diga y aquí cemento y aquí la cosa. Entonces, esto por lo menos. Y esto es un instituto, pero en Canarias. Y esto es un programa que es interesante porque simplemente con muy pocos recursos económicos sí que invitaba a hacer un aula al exterior a los alumnos acompañados. Entonces, simplemente está bien entender que las actuaciones a veces es que no hace falta tanta recursos económicos, porque hace falta esa parte pedagógica, ¿no? Luego ya llegará. Es una escuela infantil en Madrid, que fue otro Patios por Clima, que se ejecutó después, que si venís el 30-31 a Madrid vamos a verla. Esto es una escuela infantil en Cataluña, que estos no necesitaban ningún programa de ningún tipo. Estos llevan toda la vida, llevan 40 años. Bueno, los han ido cambiando de edificio, pero esto es muy bonito escucharlos, porque se trata de decir qué
¿qué jardín quiero yo? O sea, si esto fuera mi jardín, si esto fuera mi patio, si fuera mi balcón, ¿cómo sería? Estos maestros, ¿por qué no tienen sillas, asientos, mesas? ¿Por qué no podemos tener allí el bar o sea, el otro día estuve en Granada, en una escuela que tienen un bar para los profes. Bueno, es un bar que profes es un instituto, ¿eh? Pero sí, que somos personas, no vigilantes de animales. Sí, es como, ¿por qué no me puedo sentar? O sea, ¿dónde me gustaría sentarme? Y al niño, ¿dónde le gustaría sentarse? Es como, vamos a crear un jardín, un lugar agradable, habitable por todos nosotros, domesticado, ¿no? Os voy a pasar súper rápido 4 proyectos hechos, así muy rápidos, pero os los enseño por alguna peculiaridad. En este caso es un patio tan pequeño, que la mitad de la escuela se va a la plaza del pueblo, la ciudad, Sabadell. Es una ciudad, 100.000, ¿no? Debe ser. Vale, pues eso está en el centro de Sabadell. Y entonces el patio es tan pequeño, que la mitad de niños se van al exterior. Y la otra mitad tenían el patio fragmentado encima. Entonces, bueno, abrimos, pero aquí lo interesante es este depósito, un depósito de agua. Si queremos verde, necesitamos agua. Y vosotros, a lo mejor no es vuestro problema, pero en el Mediterráneo, en las zonas... O sea, renaturalizar no es poner árboles, es hacer una gestión adecuada, es una permeabilización de suelos. Bueno, otro día otra charla sobre eso, ¿vale? Luego... Pero es igual. En este caso, lo que hay son unos depósitos, un recoger aguas, ver una oportunidad en una pista, porque las pistas recogen agua súper bien. Entonces, lo que estamos implementando en Cataluña ahora es la recogida de aguas, jardines de lluvia, ¿vale? Estamos drenando, haciendo, pues como hablaba Eneco, sobre todo son soluciones basadas en la naturaleza, pero lo que estamos intentando sobre todo es que en mi lugar que estoy renaturalizando acoja la mayor cantidad de agua posible y que se la quede. Esto en nuestro caso, pero es que es un gran, bueno, es un issue importante, ¿no? Vale, esa comunidad tenía dinero para hacer ese proyecto, esa obra, pero al lado de eso lo que hay siempre es un montón de talleres, un montón de comunidad, un montón de entender. No queremos a las familias por mano de obra barata. Lo que queremos es que se enteren de que esto es interesante. Y entonces jugamos a que plantamos, jugamos a que, aunque se haga con la mejor intención, pero luego tiene que venir el jardinero de verdad, porque aquello no está plantado bien, pero es igual que lo planten, ¿no? Otro proyecto, este es el de Granulles. Esto es, bueno, aquí simplemente, bueno, es el tema de los jardines de lluvia. Claro que esto ya era plano, ¿no? Al menos no tenía cemento, pero esto no drena por ningún lugar. Esto es más compacto que, yo qué sé, ¿no? El saulo compactado. Entonces, lo que se pretende con esos proyectos es ese drenar y que el agua se me quede en el lugar. Esa es otra comunidad. Siempre os hablo son escuelas públicas, ¿eh? Vale. En este caso no hay recursos, hacemos una cosa, un maquillaje. Pero un maquillaje hecho por los padres y que permite activar. Entonces, eso es una primera fase que luego puede llevar a otras, ¿no? Y este es San Ignasi, simplemente para entender que a veces, si no hay la parte económica, ¿no? Si no hay esa... que podemos levantar asfalto o cemento de forma, pues así, sectorizada. Vale, y que otro día me invitáis para explicaros qué es renaturalizar la escuela, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias. Y ya como última ponencia damos paso a Iván Tellaeche, que es permacultor, educador en la naturaleza, abogado, economista, diplomado en diseño avanzado por la Academia de Permacultura Ibera, diplomado en diseño de hábitat y ecosistemas sociales sostenibles de Gaia Educación, fundador del proyecto Lurpeco, que aúna la permacultura, pedagogía y educación ambiental,
y diplomado en CAP y especializado en la pedagogía de la naturaleza. Bueno, que son muchas cosas que me imagino que va a lo largo de una trayectoria. Bueno, ha trabajado en diversos proyectos de renaturalización de espacios urbanos y educativos, especialmente en la Escuela Pública de Orduña, que es como uno de los ejemplos más significativos que hemos encontrado en Vizcaya. Actualmente es miembro de Maya Permacultura, COP, y la de la Asociación Edera Elkartea. Precisamente hoy le acompaña también Nagore Ayesa, arquitecta especialista en bioconstrucción y compañera de la Asociación Edera, con quien realizó el proyecto de la Escuela Pública de Orduña y que hoy nos vienen a contar. Además, tenemos también el placer de contar con el jefe de estudios y la directora del centro. Pues adelante y os doy paso. Bueno, uy, el micrófono. ¿Tengo la presentación? ¿Sí? Voy a pediros que cerréis los ojos un momentito. Que levante la mano quien ha pensado, este tío tiene un toco. Venga, va, dale. Venga, alguien lo habrá pensado, ¿no? ¿No? Ah, entonces habéis pensado que estaba actuando, ¿no? Venga, ya podéis abrirlos, ya podéis abrirlos. Si vemos a un adulto hacer algo así todo el rato, este tiene un TOC o está actuando, ¿no? Está ahí con un personaje. Pero si vemos a Abril, Abril, ¿no? ¿Nos parece tan tierno? ¿No? Pues, ¿cuántas veces ha dicho Mamen? Mirada, tiempos pedagógicos, tiempos educativos. Hay un poema que hoy por la mañana releía de Alberto Cairo, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, o guardador de rebaños, que dice: creo en el mundo como en una margarita, porque lo veo. Mas no pienso en él, porque pensar es no comprender. No se hizo el mundo para pensar en él, sino para mirarlo y probarlo. Bueno, desde la permacultura lo que intentamos es traer esa mirada. ¿Vale? Y hoy, aparte de contar el detalle de lo que ha sido el proceso y lo que está siendo el proceso de Orduña, como un ejemplo bastante real, ¿no? de todas las fases, ¿no? De lo que se ha ido contando y sobre todo en esta última ponencia por Mamen, donde en un ratito, en la mitad, me dará el relevo Nagore, luego retomaré yo, para intentar, así esquemáticamente, nuestra mente racional, cómo colocarla en estos 45 minutos. Empezaremos desde ubicar el origen del proyecto, esa necesidad, de dónde estaba, cómo surgió, en un contexto y situarlo en ese contexto que era Orduña en ese momento, incluso antes de que surgiera la necesidad. Después veremos el proceso en sí de diseño del anteproyecto, de la mano de cómo llegamos a conseguir que vinieran las chicas del Globus. Las obras, incluido toda la búsqueda de la financiación y la licitación, y lo que está pasando ahora, ¿no? Una vez finalizadas las obras. ¿Y la permacultura qué tiene que ver en esto? Pues a mí cuando me habéis presentado yo borraría todo, ¿no? Sinceramente, y diría, como decía aquel, un donostiarra más, diría yo, abriría los brazos y le daría un abrazo, ¿no? Ese soy yo. Bueno, la permacultura lo que aporta es, realmente es otra mirada. ¿Y quién es permacultor? Pues puede ser Abril. Yo siempre digo que mi primer gran maestro de permacultura fue mi abuelo en el caserío. Me acuerdo que sentados debajo de la higuera, a mí me gustaba estar con él, enredar en la huerta, no así mi hermano ni mi hermana, ¿no? Y le decía: abuelo, ¿qué hacemos? Es en esas horas de la tarde, bueno, de la media tarde de verano, mirar. ¿Y qué miramos? El huerto.
Hoy en día probablemente diría, bueno, ¿qué hacemos? Y dice, nada, cállate, venga, ponte a jugar con la Play o con la tablet, ¿no? Pues bueno. No, le he dado mal. La primera. Ahora, vale. Pues vamos a intentar hacer un viaje a pie. Pues realmente yo me defino como un caminante. Y además es que esa es mi pasión. Viajar a pie, especialmente. Desde esa mirada, ¿vale? Desde la mirada del niño, de la niña, y cómo vamos a traer y a poner en el mismo nivel el espacio y el tiempo educativo. Porque ya nos lo han dicho desde hace unos cuantos años que no pueden separarse. Van todos juntos. Y a veces tendemos a mirarlos fragmentadamente. Y uno de los principios básicos en la permacultura cuando diseñamos es integrar más que segregar. Entonces, eso es súper importante. Y vamos a mirar desde esa mirada del niño y de la niña de cada una de vosotras. ¿Vale? Toda la historieta del proyecto del patio, realmente la semilla ya estaba en la tierra. Lo que pasa es que rompe. Y rompe por una serie de circunstancias que se dan, de eso que le llaman casualidad. Yo no creo mucho en ello, tampoco creo en la causalidad. Creo que tiene que ser porque era, que tenía que ser. Entonces, llegamos a conectar unos años antes de la pandemia, un par de años antes. Yo voy a Barcelona, conozco al Globus, y de ahí surge la pandemia y como les había contado un pajeo mental que tenía, que luego se materializó, que son esas huertas de la residencia que habéis visto los niños con los adultos, unimos un proyecto de una cocina popular que había en Orduña con una cocina popular, vamos, de la residencia, con la escuela. La cocina fue un proyecto que se desarrolló como primer proyecto en Euskadi de cocina local, soberanía alimentaria, producto ecológico local, pero en este caso iba a ser para la escuela y para la residencia no se dejó. Al principio solo se activó con la residencia y después ya se unió la escuela. Están a 7 metros, era una cuestión de legalidad sanitaria. Y entonces ya unimos, y unimos también el proyecto pedagógico, unimos el tiempo educativo ahí y les llevamos ahí a trabajar en unos espacios que ya habían. Pero ya venía de atrás Orduña en todo ese proceso, ¿no? Trabajando mucho como proyecto de ciudad la agroecología. Es un movimiento muy potente que surge como un proceso de una crisis muy grande a nivel de los años 80, donde se cierran las 3 fábricas que habría, bueno, las últimas, porque había 3, pero solo quedaba una, y entonces la ciudad se queda como en un limbo, como lo vivió Bilbao en los 80. Y este era el patio que teníamos, ahí va, y mejor que explicarlo yo, quizás lo explica nuestra directora. No. Todavía no. Euskaraz esaten da, orduan gero azalduko dizuet, ulertzen ez duzuena, luego os explicaré lo que decía. ¿El audio?
Bueno, así, para hacer un resumen rápido, 2 palabras. Zaintza eta maitasuna. Cuidados y amor. Yo creo que con eso resumimos todo, Narche. ¿Qué, no? Yo creo que sí, ¿no? Orduña, realmente este proyecto, todo lo ha basado en poner en el centro el cuidado de la mirada del niño y de la niña, ¿no? A través de un espacio y de una visión pedagógica diferente, con un proceso participativo desde el principio, donde han intervenido todos los agentes, ayuntamiento, padres, madres, a través del AMPA, por supuesto el claustro, incluso trabajadoras y, como no, los niños y las niñas. Entonces ahí estábamos luego como enlaces con el Globus, Nagore y yo, y entonces el proyecto duró exactamente hasta que terminó 3 años. Pero ya venía sembrándose antes, ¿no? Y en esos 3 años, ¿qué hemos hecho? Bueno, vamos a ver un momentito, aunque voy a hacer un poco de spoiler, cómo ha quedado el patio. Y después vamos a ver todo el proceso en medio. Te paso, vale, bueno, igual. Este es un vídeo ya del 2023, el día de la inauguración. Venga, voy a ir a piñón y voy a lanzar unas cuantas ideas ahora, ¿vale? A ver si consigo... Bueno, todo este proceso ha costado 1 millón, ¿vale? Es lo que vamos a ver luego con detalle, ¿no? Este es el diseño final, que empezamos con un prediseño del bonus normal, del proyecto, que luego tuvimos que modificar por unas circunstancias basadas en que no habíamos contemplado la cuenca, el arroyo que iba ahí. Entonces tuvimos que tener el permiso de URA. Son pequeños detalles que
que hay que siempre contemplar en todos los datos cuando hacemos esa fase de recogida de datos y de análisis. Nosotros cuando hacemos desde la permacultura un diseño de una renaturalización o de un diseño de un espacio natural, siempre hacemos todo un trabajo muy potente al principio, antes de arrancar el diseño. Y aquí ya entramos en el paradigma que nos trajo realmente esa nueva mirada. Perdón. Aquí el paradigma que trajeron las chicas del Globus Vermel, ¿no? El equipo. Y teníamos el espacio y teníamos la naturaleza. Y la naturaleza es la mirada, es el tiempo pedagógico, ¿vale? Y es muy importante eso, que lo dejemos ahí, porque al final de la presentación voy a intentar recuperar ese dato, ¿vale? Para explicar cuál es ahora mismo la actualidad del proyecto pedagógico de Orduña, de la escuela. Y en medio está el patio. Entonces se diseñó el proyecto en base a intensidades diferentes. ¿Para qué? Porque el objetivo no era solo tener un patio nuevo, inclusivo, etcétera, sino tener diferentes opciones pedagógicas según la intensidad de la actividad. No es lo mismo estar en una huerta que estar saltando, trabajando la psicomotricidad, que estar sentados porque estamos haciendo una dinámica de grupo, trabajando matemáticas, o siempre ese objetivo pedagógico estaba ahí, ¿no? Entonces arrancamos y ya teníamos el diseño final, pero no teníamos la pasta. Y entonces rápidamente nos pusimos a ello y en ese momento existía la ayuda de IOBE, la subvención de IOBE, que ahora actualmente está dentro de medio ambiente. Vale, y muy importante, cualquier escuela, cualquier ayuntamiento para un proyecto, todavía no ha salido esta, debería poder conseguir estas sí o sí, siempre que justifique el proyecto con unos criterios de reducción de CO2, emisiones CO2. Principalmente. ¿Por qué? Porque entra dentro de la categoría, hay 5 categorías en esta convocatoria, de cambio climático, ¿vale? O sea, que eso es, y te la dan, porque además el año pasado en las jornadas de Vitoria sobre renaturalización de patios estuvo, es que siempre mezclo el nombre, Uriarte, creo que es Uriarte, ¿no? El director general del cambio climático, creo que todavía es, ¿no? Y además dijo, por favor, a todos los ayuntamientos, pedid esta subvención, pedidla porque os la vamos a dar, ¿vale? Y bueno, pues conseguimos esta en junio, en octubre del mismo año esa seguida, también lo supimos porque fuimos directamente a tocar su puerta, ¿eh? Nos miró al principio como las vacas al tren, pero luego le encantó el proyecto. Pero bueno, oye, y después salió esta. Educación no se había enterado ni de media y él convocó una mesa con Educación, Sanidad y medio ambiente, lógicamente, para intentar crear una mesa de trabajo conjunta, que no lo han conseguido. Pero bueno, esperemos, vamos a ver si lo conseguimos. Bien, este es el diseño final, ¿vale? Y esta parte, luego nos lo va a explicar mejor Nagore. ¿Qué ocurrió en nuestro caso? Que nosotros queríamos, esa necesidad, queríamos poner una tejita ya, hacer un pequeño movimiento, como decía Mamen, ¿no? Entonces, no teníamos dinero. Teníamos una subvención adjudicada de IOBE de 80.000 euros para un presupuesto de 220.000. Bueno, entonces era menos, porque en el anteproyecto era algo menos, pero tuvimos que modificarlo y creció el presupuesto. Entonces, la legalidad al ayuntamiento no le permite gastar ni un solo euro. Había que hacer una trampa. Entonces, la alcaldesa en ese momento arriesgó, hizo una trampa y liberó parte de los fondos, so pena de que la oposición le puso una ¿cómo se llama? Una nota de reparo, la primera que se ponía en 30 años. Bueno, pero bueno, solucionamos el obstáculo, pasamos adelante y empezamos a hacer la primera fase, transformar el espacio verde ya existente. Y lo hicimos con muy poco dinero y muy pocos recursos. Vale, y aquí os voy a explicar una técnica que creo que se puede intentar valorar para otros futuros. Normalmente tenemos un problema, una dificultad con el tipo de tierra en nuestra parte de Euskadi, que es una tierra muy arcillosa, un pH, bueno, aquí es más ácida, ¿no? Entonces tiende a la compactación. Entonces, cuando hacemos una modificación en un espacio de la naturaleza donde va a haber mucho tránsito, pues al final llueve y eso se genera mucho barro. Y ya empezamos con los problemas de suciedad, ¿vale? Y en la comunidad educativa hay parte que no está muy a la labor. Vale, entonces, nosotros jugamos con subir las formas, elevar, ¿no? Y crear
senderos por donde transitar, siempre sobre tierra, siempre. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para subir tú puedes hacer varias actuaciones. He visto en una de las fotos que allí tira mucha grava, pero también es porque allí son tierras muy arenosas, ¿vale? Aquí son arcillosas y tenemos mucha piedra ya de por sí. Entonces, esto es una de las soluciones que ahora se está fomentando, o sea, dentro de lo que es los SUTs, opciones de soluciones para infiltración, ¿no? Modos de infiltración donde retener agua y no generar esa hidromorfía. Vale, y básicamente creamos una capa, es una técnica que se llama Hugelkultur, de estratos diferentes, desde troncos, ramas, y todo esto son desperdicios que se van a quemar. ¿Vale? Y a una capa final, después de tierra, con un poco de triturado, o más, depende de si va a ser zona de tránsito. El triturado lo que evita es el que se lleve en el barro, que se genere tanta compactación. Y además esto está sedimentando. Esto genera una proliferación de microorganismos que son muy buenas para las plantas, retiene más agua sin generar hidromorfía y además genera menos necesidad de riegos. Aquí hay unos cuantos árboles. No tengáis miedos. A mí casi me echan del pueblo porque subí en árbol, imagínate, un árbol que aunque tenga 5 metros, enterrar el tronco hasta aquí. Si tú lo entierras con tierra, se va a morir seguro. Pues las tierras se van a ahogar. Pero si tú generas unos estratos diferentes, no se va. Claro, yo tuve que arriesgar ahí. Ya lo digo claramente. Y decía, bueno, aquí me echan o sale. Pues los árboles están mejor que nunca. Son acacias de 6-7 metros, robles, hay diferentes variedades. ¿Por qué? Porque hay infiltración. Hay retención y hay infiltración. ¿Vale? Entonces, estamos generando introduciendo en el ciclo un desperdicio que va a generar emisiones de CO2 y lo encoframos. Y no vale solo encofrarlo, porque si no, lentamente también genera emisiones de CO2. Hay que luego hacer una actuación de una siembra de leguminosas, solo el primer invierno, nada más. Perimetras eso y listo. Eso lo hicimos principalmente, y voy a pasar rápido, con, aquí este es el triturado, que trajimos 2 trailers y unas cuantas ecotraviesas para limitar que todo eso en materia orgánica no fuera hacia la zona cimentada. Además son espacios que creas para sentarse y lo hicimos. La parte fuerte en verano, entre 2-3 personas, aquí no había ni empresas ni profesionales, nada. Y la parte ya de elaborar, de diseñar y de crear con todos ellos y ellas. Y entonces permitimos que empezaran ya a salir al patio, porque cada taller que hacíamos de una actuación, yo lo hacía con todos los cursos, pero con la profesora, y mientras unos estaban estudiando, porque claro, no puedes gestionar unas tareas así con 20 y pico, entonces lo haces con grupos de 4 o 5, los otros estaban trabajando una materia y venían por chandas conmigo. ¿Veis? Y creamos incluso así de la nada, esto no estaba diseñado, un espacio para hacer yoga. Tan sencillo como eso, un árbol, perimetración y luego ya no hay más que salir ahí. También lo hacemos para generar dinámicas de grupos, de piensa-escucha, etcétera, etcétera. Y luego ya ha llegado la parte arquitectónica, que esa mejor os la va a explicar Nagore. Eskerrik asko. A ver, aurrera pasatzeko horrela. Vale. Ahí es. El de abajo para atrás. Vale, estoy ahí descubriendo todos los secretos. No. Vale, la he liado. Este de aquí. Ya está todo visto. Ups. Soy súper hábil con estas cosas. Ahí, vale. ¿Aquí cuál quieres? ¿Este? Sí, es que ricasco. El blanco. Ah, vale, ya. Vale, Este para atrás. Vale, adelante, atrás y delante. Para adelante, para atrás. Vale. Uy. Bueno, os voy a explicar así brevemente un poco cómo, en términos generales, cómo acabó el diseño en esta segunda fase, después de haber tenido como base el anteproyecto del Globus Vermell y después de todo este tiempo, ¿no?, de diferentes reflexiones que hubo y además la circunstancia de Ura que en toda una zona pues no nos permitió hacer grandes estructuras, que creo que fue, bueno, hasta un acierto. Ahora que lo veo, digo, no haber hecho tanta estructura, pues eso, más fija.
Bueno, un poco se dividieron el espacio en diferentes zonas, pues una zona que iba a ser que es la zona infantil, otra zona donde se creó un ágora con escenario, otra zona de experimentación donde se dan y se pueden dar clases en la calle con mesas, otra zona, bueno, una única aula techada que se ha construido, y todo es unido pues, por un camino accesible que también conecta con el espacio exterior y, bueno, a ver, voy a pasarlo. Vale. Con una zona exterior del patio, porque como ya se ha comentado antes, este patio durante las horas no lectivas está abierto también a la ciudadanía de Orduña, a todas las personas que quieran, y entonces se abre una nueva puerta ahí. Ahora vamos a ver en el transcurso de las obras cómo, bueno, con poco tratamiento del terreno se crearon un poco diferentes niveles, en las que se cambió la topografía para darle más movimiento, ya vamos a ver, al espacio, creando diferentes niveles, pero muy sutilmente. O sea, unos niveles de 0 a 25 centímetros, 40, y en la primera fase, donde ha explicado Iván, en toda esta zona del perímetro, ahí sí se llegó a metro y pico, así, pero bueno, ya vais a ver en las fotos que no son cambios muy bruscos, eso es. También se instaló un sistema de recogida de aguas, de lluvia, del tejado de la escuela va a un depósito que se reaprovechó, que ya existía antes enterrado en esta zona de aquí, y ese pues es un apoyo ahora para el riego. El riego es mecanizado, automatizado además, bueno, se puede controlar mediante el móvil y se puede programar para facilitar también luego el mantenimiento. Luego ya nos va a hablar también Iván de ahora de la fase un poco de mantenimiento, cómo está yendo. Se plantaron nuevos árboles, en el perímetro pues de porte mayor o más grande, en el intermedio se plantaron nuevos frutales. Ya existían árboles que han quedado integrados y que igual antes de la actuación pasaban, como no se utilizaba tanto esa zona porque era una zona plana, pues no tenían tanto protagonismo. Ahora ya se han integrado y además tienen gran protagonismo dentro del patio. Y bueno, y luego un seto cortavientos que pues cuando se analiza el lugar, que es muy importante, ¿no? en todos los casos de diseño, nos sirve un poco para protegernos del viento, que en Orduña pues suele pegar fuerte. Bueno, así. Bueno, empezamos un poco con las obras. Como primera actuación dibujamos el perímetro, o sea, el perímetro ese que es tan sinuoso, pues con ayuda de un topógrafo se fue marcando y empezaron a cortar por ahí la solera. Se retiró, se picó y se retiró el hormigón, 900 metros cuadrados de patio. Tener en cuenta que, bueno, la verdad es que es bastante costoso, no solo por el costo de quitar el hormigón, sino porque también luego tienes que gestionar de alguna manera esos residuos. O sea, necesitan ser llevados a un gestor autorizado, ahí hay que pagar una tarifa porque te los recojan y hay que llevarlos hasta allí. Entonces, bueno, es una partida bastante importante en el presupuesto, para que se tenga en cuenta. Se retiró todo y ya en este punto se pudieron meter las instalaciones que iban enterradas, ¿no? Las que os he comentado de recogida de agua de lluvia y de desagüe de ese depósito de rebose, de ese depósito enterrado y de un humedal que vais a ver luego, que también se ha implementado. ¿Vale? Ahí en el perímetro eso pues se definió un poco más porque ya empezaba
a subir un poquitillo el nivel respecto a la cota del hormigón. Se definió con una línea de 2 líneas de adoquines. Se empezaron a construir esos pequeños muretes para definir los desniveles y sobre todo, en cierta manera, pues esas diferentes zonas que estaban diseñadas, y el ágora, que se formaron, bueno, las gradas se formaron también, es un murete de ladrillo y se utilizan como asiento también traviesas de madera. Pero ya veis que eso, bueno, aquí se ve mucho más, ¿no? Aquí ya se han empezado a meter el tubo de riego, la tubería que alimenta todo el sistema de riego en esa línea, y veis ahí también como los muretes son 25 centímetros así. También se ha empezado o se ve ya dibujado y se ha echado la base del camino accesible. Se utilizó como base árido reciclado, así como dato. Aquí la zona del ágora con el escenario. El escenario, pues tuvimos dudas cómo hacerlo si no, y dijimos, no, el escenario hay que pues no sé, o levantarlo un poco del suelo así, porque es como muy significativo y es muy importante, ¿no? para cualquiera, que más que dibujarlo en el suelo, que tenga su pequeña entidad ahí, ¿no? Eso es significado, sí, es marcar la zona de cierta forma y decir, este es un escenario, aquí se actúa. Como os he dicho, la única estructura así más grande o de estructura es el aula techada, que está ahí al fondo, que está fuera del área, de la zona de flujo preferente. Justo, era casi el único sitio donde ya nos quedaba por ponerla. Bueno, con un techo recíproco, no del todo, pero sí, o sea, tiene una pequeña trampa. Sí, pero bueno, la verdad es que queda muy bonito y sí es recíproco, pero bueno, se hizo con una pequeña linterna y tiene un techo verde que en el momento del proyecto, bueno, no se llegó a plantar, pero ahora ya en breve se va a poder plantar y ya va a ser verde, que ahora está marrón. Pero bueno, aquí ya sí estamos terminando, ya se ven un poco también los árboles nuevos que se habían plantado. Esas son dos encinas que, bueno, se harán grandes, entonces darán mayor sombra. Una partida importante también se dedicó al mobiliario. Hay en diferentes zonas y ahora vamos a ver, bueno, primero voy con esto. Esta es la zona del bosque comestible y sostenible que se creó en la primera fase y del que ha hablado brevemente, bueno, ha contado cómo se hizo el sistema en esta zona con los troncos, ramaje y todo en la zona de abajo, y luego se cubrió de tierra vegetal. Pues esta es la zona donde luego se plantaron diferentes plantas y ahí ya está pasado el sistema de riego, pero había pasado mucho tiempo ahí, un año, sin sistema de riego y estaba así ya, o sea, sí funcionaba. Y bueno, luego ya encima ya con, pues eso, había llovido y es que, bueno, seguía ahí, para que veáis que realmente funciona. Bueno, ya ha dicho Iván antes, pero esta primera actuación fue muy importante porque es que se vio ya con poco, cómo transformando la topografía un poco, cómo empezaron a utilizar esa zona que antes no se utilizaba tanto. Y luego veías a las niñas y a los niños que lo que primero que hacían al salir del patio iban corriendo a esa zona, porque se puso una cuerda ahí colgada en un árbol, iban a la cuerda a escalar, o sea, y a subir y a bajar y a correr en esa zona. O sea, que con poquito, pues eso. Y luego el mobiliario y mesas. A ver, bueno, esto fue una chalaparta para la inauguración.
pero bueno, se pusieron juegos de troncos de acacia, diferentes juegos. Aquí, allá también hay otro, una chirrista, un tobogán. Se colocó también otro juego de troncos en la parte exterior, al otro lado de la valla, justo después al lado de la puerta de acceso, porque bueno, la idea era esa, es que haya una conexión entre el interior y el exterior, y que pues bueno, pues que en las horas lectivas hay que cerrar la puerta, pero para que no se vea como, ¿no? Se pueda utilizar también, incluso se pueda salir en horas de clase a otro espacio verde que hay al otro lado. Bueno, se echó tierra vegetal, además tuvimos la suerte de poder traerla de muy cerca, no sé, de una obra a 200 metros de allí, la mayoría, no toda, y se echó también triturado de desperdicios de poda del propio Ayuntamiento de Orduña. Sobre eso se creó un humedal donde se pusieron también plantas adecuadas al humedal, un juego de agua, una fuente que había se trasladó de sitio y se instaló una nueva fuente de agua, y un poco más. No sé si yo por parte de la obra esto es. Una cosa importante que lo iba a contar al principio, pero por iniciativa de la escuela se creó al inicio de la obra, se creó un comité de obra. Entonces fue un comité de obra formado por la escuela, dirección, claustro, estaba el AMPA también, Ayuntamiento de Orduña, que en este caso ha sido la promotora, técnicos del ayuntamiento, técnica en este caso, políticos, bueno, todas las partes para poder dar seguimiento a la obra, para poder implicar a todas las partes en la obra, para poder tomar decisiones conjuntas, porque siempre hay que tomar muchas decisiones, aunque lo hayas definido antes la obra, pero bueno, pues y sirvió mucho también para que en la propia escuela se hicieron un montón de actividades con las niñas y los niños para que se diese seguimiento a algo que luego ya iban a utilizar, y para estar todas enteradas, ¿no? de cómo iba. Y eso, ya está, el resultado final. Y durante todo ese proceso, bueno, no exactamente desde el principio, pero sí paralelo, se dieron cuenta principalmente el claustro, la dirección, que había que abordar esa mirada, ese cambio de mirada, ¿no? Y es un poco con lo que quiero prácticamente terminar, ¿no? Hoy, ¿no? Es renaturalizar el tiempo educativo. Entonces, hoy me ha dicho una frase muy buena la jefa de estudios, es decir, Iraide, que se la ha plagiado. Le digo, ¿te la puedo coger? Esto de renaturalizar los patios se ve como una cosa de hippies, pero realmente es la base para una transformación hacia un proyecto pedagógico ecosocial. Y esa es la base también del nuevo currículum, ¿no? Educativo, que hace poco se ha aprobado, ¿no? Vale, ¿qué es eso? Nosotros lo que le propusimos desde Maya Permaculture, mi compañero May y yo, fue acompañarles en un proceso que terminara en esto que hay aquí ahora. Entonces fuimos trabajando desde lo que era la visión del proyecto. En todos los proyectos solemos trabajar parecido, en este caso, los valores pedagógicos, los principios educativos, hacia unos objetivos de donde queríamos llegar. Entonces, ellas ya luego terminaron el proceso que culminó en un proyecto docente ecosocial, que se basa en un movimiento autónomo donde hay 4 ecosistemas. Voy a ver si queréis contarlo vosotras o que os lo cuento yo. Sí, pasáis la pelota. Bueno, luego están ahí por si queréis preguntarles, ¿vale? Básicamente han llegado a un punto en el que han creado 4 ecosistemas. Cada ecosistema es un elemento de la naturaleza: agua, fuego, tierra, aire. Y cada elemento está asociado a una, no digamos asignaturas, pero sí una afinidad de áreas a trabajar pedagógicamente. Ciencia,
y matemáticas son el elemento aire, el ecosistema aire. Fuego, el ecosistema fuego es arte, creatividad. Tierra, escucha, lengua, estoy traduciendo, lengua y cultura, ¿no? Y el último elemento, el cuarto, que es Ura, es la naturaleza. Pero, y esto es una reflexión que yo lanzo, la naturaleza en realidad es lo que somos, no es un ecosistema aparte. Lo que pasa es que tenemos que racionalmente sacarlo, ¿no? Para verlo, ¿no? Pero esa reflexión no debemos olvidarla, ¿vale? ¿Vale? Porque la relación entre cualquier ser es bidireccional desde una unidad total, ¿no? Todo esto que aparentemente parece un pajeo mental, espiritual, o querramos llamarlo de alguna manera, es una propia experiencia, desde esa mirada, ¿vale? No nos olvidemos, ¿eh? Entonces, vale. Ellos trabajan con un sistema, una metodología que es el movimiento autónomo. Entonces, los niños y las niñas se mueven autónomamente en esos ecosistemas en una franja horaria donde trabajan así. Ya han cambiado de horario a franja horaria, ¿vale? Y en esa franja horaria del movimiento autónomo se está moviendo hacia el ecosistema, que es un espacio físico, pero donde hay diferentes paisajes. Y en cada paisaje hay actividades donde ellas pueden desarrollar, y el profesor, profesora, el educador, educadora, solo está acompañando, ¿no? Los tiempos y el proceso de cada uno. Y todo eso es en el interior. Entonces, ¿qué está pasando fuera? ¿Qué ha pasado fuera en el patio? Desde el 2023, marzo del 2023, mayo, ¿no? O mayo, que se finalizan las obras, ¿no? Fin de obra, mayo, hasta hoy. Nadie ha regado, nadie ha plantado nada, nadie ha ido a hacer un mínimo mantenimiento del patio. Es decir, en este proyecto, donde había muchos agentes, se han ido cayendo una vez, sobre todo, terminado el proceso. Pero han vuelto también, ¿vale? Y eso creo que es un proceso de inflexión que ocurren en la vida en todo, ¿no? Claro, Gilcharri, que arquitectura ya está fuera. Ha terminado, firmado fin de obra, pues ya está, se acabó. Maya Permacultura, antes incluso del inicio de la obra. Intentamos, nos presentamos para ejecutar la obra. Nosotros hicimos un grupo de trabajo local, pero vino una empresa de Bilbao y tiró precios y ganó la licitación. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, el grupo de padres y madres, claro, ya ven el resultado y dicen, ¡jo, qué bien, ya está! Y el ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento, ¿no? Y luego ya en la escuela los niños y las niñas están plantando. ¿Pero por qué asociaban eso a que estaban plantando? Porque durante el proceso de diseño de esos 3 años, lo que hicimos, engañamos a las autoridades públicas. Porque el ayuntamiento contrató, usó parte de esos fondos para las obras, para que los que estábamos diseñando, acompañando en el proceso de diseño, pudiéramos desarrollar acompañamiento también en el patio, ¿vale? Para usar cómo entender la naturaleza y cómo usarla pedagógicamente. Trabajábamos juntos, ellas y yo, ¿no? Entonces, de una manera, ahí también hay que liberar unos fondos, como decía Mamen, desde en este caso sería el ayuntamiento o quien sea, la autoridad pública, para que el proceso sea paralelo. Porque si no se van a encontrar con un espacio sin saber qué hacer con él, realmente. Y va a ser únicamente un espacio lúdico. Y está bien, porque a través del juego se activan algo, pero si queremos activarlo pedagógicamente tenemos que hacer algo más. El ayuntamiento, entonces, bueno, lo que sea, cambia el partido, cambia todo, y entonces cambia la energía, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos reactivándolo, pero también lo estamos reactivando de otra manera. Desde Maya Permacultura hemos presentado a una subvención de bonos 2030, ¿para qué? Para desarrollar los ODS pedagógicamente en una propuesta educativa. Entonces nosotros vamos a desarrollar los talleres, pero lo hacemos diseñándolo con ellas, y luego los implementamos. ¿Para qué? Para que ellas encuentren recursos, recursos pedagógicos y sobre todo venzan, y ellos me refiero a los profesores y profesoras,
el miedo escénico a salir fuera y que se desmadre el grupo. Pero la realidad nos ha mostrado en esos 3 años que cuando las personas han ido acompañadas por alguien, ¿no?, que asumía el rol, ¿no?, de liderar ese proceso, nos hemos ido a hacer huertos de escuela a la residencia hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y con mascarillas diseñamos salidas, itinerarios pedagógicos por la naturaleza y nos íbamos 4, 5, 6 horas a caminar y a hacer escuela de bosque. Activamos ese proceso, hacíamos talleres y ejecutábamos parte de las obras en el patio. Y ellas se sentían bien, se sentían empoderadas. Pero si no hay alguien que está ahí liderando eso, se cae el proyecto. Entonces, y por eso eso es por un lado. Y por el otro estaría la parte física. Sería el espacio, ¿no? Cómo se mantiene. Y lo que hemos propuesto es ya ese grupo motor que ha existido desde el principio, lo hemos reactivado y hemos incorporado de nuevo al grupo de padres y madres. Y vamos a ejecutar a través de Auzolan dinámicas en las que ellos entiendan que son los responsables realmente de ese espacio comunitario, no educativo. Porque las puertas están abiertas desde que iniciamos el proyecto con el Globus. Si eso se entiende desde ahí, el espacio pedagógico deja de ser un espacio responsabilidad de educación y el ayuntamiento se lava las manos y pasa a ser un espacio comunitario donde el ayuntamiento acompaña, pero que también debe asumir una responsabilidad en ciertos gastos. Hay que traer material, hay que contratar a un especialista por algo, lo que sea, y son gastos sencillos. El resto lo cuidan ellos y ellas. Porque cuando tú eres partícipe de regar una planta, de plantarla, incorporas el cuidado. Es decir, cuidando te cuidas. Y esa es la reflexión final que quería aportar aquí. Bueno, muchas gracias, Iván, Nagore. Bueno, pues ahora hemos llegado a esta parte que por fin, bueno, vamos a hacer una pequeña mesa redonda, que como bien decía un compañero nuestro, ni hay mesa ni es redonda, pero vamos a poner las sillas los que han participado en las ponencias. Bueno, vamos a... Yo creo que esto lo podemos mover. Este es el micro que van a ir. Se incorpora un poco el público ahora, esa es la idea. Sí, solo hay este micro, ¿vale? Entonces, bueno, Carlos va un poco a moderar. Aquí está a Carlos Arruti, que no sé si te hemos presentado en un momento, de Mouse House, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con Carlos porque es el que más enrolla, hay que terminar a las 6. Bueno, pero siéntate, hombre. No, yo no voy a poderme quedar hasta... No, ahí, no pasa. Ahí, Carlos. Pasar micros y eso, quería ayudaros a pasarlos. ¿Oís algo? ¿Sí? No sé, no tiene pinta, ¿no? ¿Sí se oye? Vale, muy bien. Desgraciadamente o afortunadamente para otros, Anabel va a descender al barro de los talleres infantiles y se va a meter hasta las cejas y me deja a mí moderando este asunto en el que a mí, como os decía, me gustaría no protagonizar nada y dejaros las preguntas que habrán surgido a lo largo de todas estas ponencias. Habéis visto montones de este poliedro tan
aparentemente complejo, pero tan cercano, como decía, el de una cuestión de cuidados, de naturaleza, de cosa muy orgánica y poco compleja en el fondo, hemos visto montones de perspectivas, hemos visto... yo creo que habéis dado todas las facetas diferentes, todas las aproximaciones que podía haber en torno a la naturalización. No creo que habéis dejado muchas. Me ha gustado el marco del principio, que sentaba muy bien las bases, ese árbol que ha dibujado Virginia, y ya planteaba casi como lo que habéis ido todos enganchando. Pero ahora creo que os toca a solucionar todas vuestras interrogantes, todo lo que os ha quedado en la cabeza, y tengáis la oportunidad de preguntar. Así que si alguien se anima y busca un objetivo, porque tú ya sé que vas a querer... tú estás, no sí. Conocemos nada de nadie, son arquitectas y son... Sí, hay de todo, como preguntaba Virginia antes, había técnicos, había maestras, había, ¿no? Había un poco representación de todos los agentes posibles. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien se anima a preguntar? Si no, hay una manera fácil que es el juego de las preguntas a los preguntantes. Sí, eso te iba a decir. Quizás igual ahora para romper el... Sí. O bueno, para romper el hielo, que sé que siempre cuesta, igual como aquí ya hay mucho valiente en esta parte, entre ellos os podéis preguntar alguna pregunta que seguro que os ha surgido, ¿no?, de estas charlas entre vosotros, que tenéis diferentes maneras, igual parecidas, pero diferentes maneras de trabajar, ¿no? Si os ha surgido alguna pregunta mientras estaba... Al hablar Mamen, también se me iban ocurriendo cosas que van quedando en el tintero, y hay una cosa que yo he pasado por encima y creo que al escuchar a Mamen hablar me ha venido a la cabeza, que es la importancia. Cuando te dijiste eso de que Pitu y Carmen te habían ido indicando, vete allí y tal, me vi a mí mismo la cantidad de veces que he perdido el tiempo, que igual no lo he perdido, pero tengo esa sensación de que he ido a predicar en el desierto, a escuelas de aquí, a escuelas de allá, que no tenían ningún interés, que no había ninguna movilización, veían esto como súper lejano, y como en mi caso fueron los centros de formación y recursos, que es algo que en Galicia funciona bastante bien, que me iban diciendo, mira, vete a hablar con aquellas de allí, que están en el colegio de tal, o vete a tal, y entonces dejé de perder el tiempo, porque realmente esto no están todas las escuelas preparadas para recibir esto. De hecho, hay una minoría, y entonces son esa minoría la que tiene que ir tirando de los demás. Entonces, en el fondo, en todo lo que creo que hemos visto, es que hay comunidades pioneras, igual que hay plantas pioneras, o sea, hay el término pionero y el activismo que hay detrás de todo esto es muy común a todo esto. Y cuando Mamen decía, y cuando ya adoptas otra postura y ya la que te llama es una administración y dejas de ser un pionero para tener que sistematizar esas cosas, claro, te cambia el chip totalmente. Entonces ya cuando yo me veo con Eniche llevando parques y jardines de toda la ciudad de Donosti y tienes que llevar a 20 y tantas escuelas públicas y te das cuenta que hay muchas que no tienen ningún interés. De hecho, hay una que concretamente nos dijo que ellos no están interesados en patios inclusivos. Que no están interesados en patios inclusivos. Dices, hostia, ¿no? Pues no sé. Pero claro, estas cosas pasan, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, pues... ¿vale? Bueno, espera. Toma, te paso. Venga, recojo el guante. Bueno, no sé si había pregunta para Mamen o no. Ah, tiene la pregunta. Vale, yo luego quería hacer una... Yo tengo una pregunta para el público. ¿Luego se puede hacer? A ver, al hilo de eso, justo la pregunta que me ha venido un poco es ¿qué panorama os habéis encontrado en respecto a quién han sido un poco los impulsores en cada proyecto? Si era la dirección del centro, si era el AMPA, o sea, ¿cuál ha sido un poco en los proyectos que os habéis encontrado el que tira un poco del carro? Yo en mi caso todo claro que yo me he equivocado muchas veces y cada vez que he lanzado por el AMPA no voy bien. O sea, yo creo, y esto es una cosa muy personal mía, por la experiencia tal, es que la transformación tiene que salir del claustro. O sea, si el claustro no está motivado y no quiere la transformación, y como es el claustro el que llega a toda la comunidad,
Porque si tú llegas desde las AMPAs, generas un efecto en el claustro que se siente agresivamente atacado, vigilado, ¿no? Entonces no va bien. Si llegas desde la administración, impones. Entonces tiene que ser el claustro que se lo crea. Vamos. Sí, yo creo, totalmente de acuerdo. Me venía a la cabeza el caso de una ciudad que, en el momento que todos los presupuestos participativos pedían pues, transformación de patios, lo primero que hizo es hacer una formación para las escuelas sobre la temática. O sea, que creo que una vez hay la semilla, sea del AMPA, sea de la escuela. Luego la administración la tiene que recoger de alguna manera, porque solo ese claustro, si no está la administración al lado, no es suficiente, ¿no? Entonces, como que sí, vienen de ahí, pero a veces son las administraciones las que están proponiendo, impulsan. Y entonces, cuando es así, hay que empezar por la formación, la divulgación. Entonces, esta escuela que no le interesa al colegio inclusivo, si está obligada a hacer una formación sobre esto, tal vez diga, pues yo entendía por inclusivo otra cosa. Entonces, a lo mejor, ¿no? A veces, bueno, es un poco de un lado y del otro, pero los agentes tienen que estar todos trabajando juntos, creo. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta, esta es para Mamen. Mira, comentabas, porque claro, según yo percibo, no sé si esto es general, Barcelona, digamos, ya ha llegado a tener hasta una sistematización que me parece como un paso avanzado, ¿no? Aquí veo que hay proyectos que están metidos en otros proyectos que son medioambientales y más grandes, pero esos 4 proyectos que tú enumerabas a mí me impactaba porque me parecía como... Pero hay algo que se habla de aquí, por ejemplo, cuando Iván comentaba que se había llevado todo el tema después de la ejecución de obra, se le había llevado una empresa de Bilbao y tal. Una vez que se sistematiza, yo puedo entender que se sistematicen las soluciones, ¿no? Independientemente de la personalidad de cada centro docente y tal. Pero los equipos, ¿cómo se cogen? Porque, o sea, una charla como esta sí habla, y eso lo comentaba Fermín también al principio, de la necesidad de especialización de los equipos pluridisciplinares que hace falta para trabajar en esto de la formación, en el tema de... Entonces, ¿eso cómo está resuelto? Y otra pregunta más, tú que conoces el panorama europeo, ¿cómo está eso resuelto en otros sitios, ¿no? Que a mí me entra la duda. Mira, ¿te refieres a esas licitaciones, ¿no? Ya en obra o, bueno, en la parte técnica? Sí. Vale. En el caso de Barcelona, lo que existe es una bolsa de técnicos que pueden dar respuesta a estos proyectos, sabiendo que cada año haces 15 o 16 o 20, hay una bolsa de arquitectos que tienen un currículum sobre el tema, ¿no? Y que han entrado en la bolsa. Entonces, les toca normalmente pues, la redacción de estos proyectos. Pero lo que pasa es que la redacción del proyecto sí que está muy pautada, sí que tiene una parte de participación, está pautado, está escrito el cómo tiene que ser ese proceso. Eso es el caso de Barcelona. Luego la licitación de la obra son empresas también. No hay bolsa, creo, en eso, porque yo conozco más lo del arquitecto. Pero hay problemas, porque son obras de pequeño importe que no las cogen. Sí. Entonces es otro problema, que hay que hacer bolsas de varias para que tenga interés para las empresas. Son obras de una escala muy puñetera. Barcelona eso, pero es una ciudad muy grande. Reus, por ejemplo, ahora justo acaba de sacar la licitación de las 5 escuelas para la redacción de manera participada y han escrito una licitación ad hoc donde se pide que el técnico que se presenta tenga un currículum muy específico de haber llevado no sé cuántas obras de escuelas. O sea, es como, sí, eso. Yo creo que cada ayuntamiento, cada administración se está inventando un poco las reglas si tiene más sensibilidad o no sobre eso, entendiendo que son proyectos especiales que sí que... Y entonces aparecen perfiles profesionales muy diversos y luego que la renaturalización de la escuela, como este pequeño ejemplo que ponía Iván,
¿Tú crees que una empresa constructora va a saber sobre la técnica de...? ¿No? Claro, es muy específico. No necesitamos empresas constructoras para hacer esto. No, solo una máquina que quite cemento. Pero luego hace falta mucha jardinería. Entonces, y jardinería que hay que ir más allá. La experiencia de Orduña, se presentó una empresa de Bilbao cuando no esperábamos que se presentara ninguna, una empresa de construcción. Y eso que era un proyecto de 240.000 euros. Entonces nosotros formamos un equipo entre el hombre que aparece ahí en las fotos con su excavadora, tenía a su nieto ahí en la escuela, otro padre, que son 2 hermanos que son albañiles, un conocido un contacto que tengo que monta sistemas de riego automatizados con válvulas, ¿no? Y con el sistema que hemos visto ahí, riego por goteo, y luego la parte de permacultura que llevábamos nosotros, ¿no? Y además sabiendo cómo era el diseño, ¿no? Es decir, íbamos a cuidar el proceso. Pero bueno, diseñamos nuestro estudio, sabía los números, iba todo ajustado, iba bien, ¿no? No había... Pero vinieron y tiraron los precios. Y luego yo después he hablado con el jefe de obra, siempre se me dijo, no hemos sacado ni un duro, hemos perdido. Les interesaba entrar para replicar ese proceso a gran escala en Bilbao. Entonces aquí para estas empresas de construcción realmente la oportunidad de negocio es cuando vas a replicar varios, ¿no? Si no, es difícil. Si no, es difícil. Pero claro, la ley tiene una legalidad y es que no te puedes salir de ahí. No puedes, porque puedes lotear también, ¿no? Es decir, lote de jardinería por un lado, pero es difícil eso. Desde contratación te ponen pegas. Claro, hay muchas pegas. O sea, y luego hay un tema que es un momento de cambio. Es decir, hasta ahora esto no ha sido un negocio. Como no ha habido nada, pues no había nada. No había técnicos que hicieran porque no había empresas especializadas porque no había dinero. Ahora sigue sin haber dinero, pero empieza a haberlo. Entonces, estamos en un momento en el que empieza a haber empresas especializadas y está generando otras dinámicas, que es que todo esto pueda acabar siendo que yo llamo a una empresa y la empresa ya me trae el proyecto hecho. De hecho, está siendo así. ¿No? Entonces, claro, cuando el paradigma cambia y nunca cambia como te estás imaginando. ¿Qué está pasando en Castilla y León con todas las licitaciones de todos esos contratos? ¿Qué tal? Que entraron un mogollón de ingenierías a piñón, a hacer lotes de 6, de 8 coles, porque hubo que hacerlos rápidos todos en tal, y se lo han llevado a ingenierías que hacían pavimentaciones. Y entonces, con esa nueva dinámica que va surgiendo, ¿cómo se puede afrontar el proyecto en el tiempo? Esas cuestiones que decimos, no es una cuestión solo de mero mantenimiento, es una cuestión de cuidados en el tiempo, una especie de proyecto lento, porque esas empresas entiendo que lo que tienden a hacer es a ejecutar un presupuesto en un tiempo corto y salir de ahí. Pero ya es difícil que les puedas llamar para decir, no, y ahora venís el domingo a hacer Auzolán con... No van a querer. Una pequeña... En el caso de Barcelona, por ejemplo, esa empresa dentro de la licitación sí que durante un año tiene que hacer mantenimiento, pero como con talleres, es decir, explicándole a la comunidad cómo mantenerlo, al menos como para que haya ese paso, ese relevo. Es algo, es pequeñito, pero sí. El tiempo es la clave. A mí una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha comentado Mamen es eso. Es decir, es bueno para el proyecto, es malo para pues porque ya sabes que cuando haces un proyecto y no tienes dinero, pues tienes que ir pensando a largo plazo, pero tampoco puede ser un larguísimo plazo, porque en algo que dura más de 3 años la comunidad educativa se te ha cambiado entera, los profes han cambiado, los niños han cambiado, entonces, pero tampoco puedes estar 2 años sin hacer nada. Entonces tiene que haber un algo, tú tienes que estar nutriendo esa comunidad. Y ahí, eso es la parte buena de todos los problemas que nos hemos encontrado hasta ahora también, ¿no? Es decir, todo ha ido lento y gracias a que ha ido lento hemos ido, vamos para adelante, vamos para atrás, todo esto que habéis explicado vosotros, pero eso como modelo no te lo compra nadie. Tú si llegas ahí a un centro de formación a explicaros cómo es transformación de un patio y dices que hasta dentro de 3 años no empieza a entrar la pala aquí, y dices, pero ¿dónde voy a estar yo dentro de 3 cursos?
¿no? Los diferentes tiempos de las cosas. Para un árbol, como plantabas tú, pequeño, 10 años es relativamente poco, irá cogiendo porte, hay que protegerlo durante esos 10 años, pero las administraciones cambian cada 4. Entonces, claro, hacemos proyectos vitales, hacemos una proyección en el tiempo muy larga, que 10 años es poco, 20 será bonito para ver una copa crecer, pero igual nos han cambiado 3×4, 12, no sé cuántas veces las votaciones han podido bloquear los procesos en el tiempo. Es decir, que igual tenemos tiempos descompasados con... Mira, yo voy a lanzar una contradicción, ¿vale? Cuando nosotros usamos muchas veces, a la hora de hacer un diseño, una metodología que no la he creado, que se llama escala de permanencia, diseño keyline, diseño en línea clave, ¿no? Básicamente esto lo inventó un australiano, creo que era, Jomans, ¿eh? Y se dio cuenta de que había como categorías, donde a la hora de diseñar teníamos elementos que tenían más permanencia en el tiempo, menos, como 8 categorías más o menos, 8 o 9, y que la relación era inversa al impacto que podemos tener nosotros si actuamos en ellas. Es decir, en la categoría superior de permanencia está el clima, pero nuestra capacidad de actuar en el clima es ridícula, ¿vale? Y en la permanencia menor está el suelo. Y sin embargo, nuestra capacidad de actuar y de revertir está ahí donde más, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Y nosotros, cuando hacemos un diseño de permacultura, donde realmente ponemos el ojo, principalmente es en el suelo. Si no cambiamos el suelo, no vamos a poder realmente tener impacto en esto que le llaman cambio climático. Y a mí me gusta más calentamiento global, ¿vale? Y estos proyectos de renaturalización, si tienen que ser proyectos de renaturalización, realmente tenemos que generar suelo, ¿vale? Y cuando generamos suelo, estamos teniendo un impacto. Tenemos la barrera, lógicamente, de primero vencer el obstáculo de esto ensucia, esto mancha, quién lo mantiene. Vale, cuando trabajas con técnicas donde sabes que la actuación que estás haciendo es más permanente y duradera en el trabajo del suelo, como la técnica que os he mostrado, las plantas, los árboles que pones, según necesidades hídricas, etcétera, el tiempo es muy relativo, ¿no? Es decir, cuando tú pones un árbol, una encina, como ha mostrado ella, no sabes que hasta dentro de 15 años no vas a tener sombra, pero da igual, el dinero ya se ha gastado, ya se ha puesto el árbol, luego que cambie el gobierno, el que sea. Y realmente, cuando haces esas actuaciones, el mantenimiento es mucho menor. ¿Por qué? Para empezar, no requiere un camión cisterna que te está pasando todos los lunes a primera hora antes de que entren los niños y las niñas y te está limpiando, ni una persona que te está barriendo. Tiene otro tipo de mantenimiento que puede asumir perfectamente esa comunidad educativa, desde los niños, niñas, profesoras y los padres y madres, con una cierta intervención, apoyo del ayuntamiento. Lo que pasa es que no tenemos ese chip. Y volviendo a la parte de la licitación, las empresas que cogen las licitaciones se las refanfiblan. El tema del suelo. Subcontratan con jardinería, con una empresa de jardinería, y estos vienen como les han apretado. Y es así, ¿eh? Es decir, la empresa que ganó la licitación de Orduña me llamó a mí para a ver si hacía el trabajo con un 30% de requita de presupuesto. Le dije, ¿qué quieres? ¿Que me pinte la cara? ¿Te haga un baile? Chico, pues si este es el presupuesto que he hecho yo, ¿cómo quieres que te haga un 30 encima para que me pagues en 180 días? No, búscate otro. Entonces busco otro y esos vienen ya a destajo, pum, pam, vale. Y ese es un problema, porque eso realmente es lo que se ve a corto plazo cuando una planta muere, porque el mueble que han puesto, el banco que han puesto, no se va a ver su deterioro en los primeros 2 años, pero sí el árbol o la planta.
Y ahí es donde entonces entramos en que nos estamos enfrentando a una comunidad educativa que la teníamos de aliada. ¿Qué hacemos? Entonces no ponemos suelo y ponemos soluciones que no son vegetales, pues entonces no vamos a tener realmente impacto desde un proceso de renaturalización. Yo creo que la solución está, o parte de la solución está en aquello que es la administración, que en parte pone muchas pegas o que parece que, bueno, pues a nivel económico es difícil, a nivel de cómo consensual, cómo llevarlo al proceso, cómo licitarlo para la constructora. Yo creo que el cambio está en decir, igual que se dice que hay que construir en tanto tiempo por tanto dinero, en Vitoria, por ejemplo, ya se ha hecho que hay 2 fases en la construcción. Fase de construcción, es decir, ejecutar la obra, o sea, todo, y fase de vegetación o de plantar, ¿no? De plantación, que son épocas distintas simplemente por la plantación, porque por temas pues, naturales hay que plantar pues, en diciembre, enero, y luego hay que resembrar y tal. Y dentro de esos, dentro del, ¿cómo se dice? Bueno, en el pliego, exactamente, dentro del pliego, pues durante un año tienen que dar respuesta a si las plantas no han salido bien, o si hay un problema con las arbustivas, o si hay un problema de... O sea, igual que tú tienes la responsabilidad de un edificio de durante un año, tanto, 3 años o 10 años, una responsabilidad distinta a diferentes grados, convencer o obligar a las empresas, a constructoras que liciten por eso, que también tengan ese compromiso durante un año o lo que sea estimable para que al menos la vegetación, como mínimo, arraiga y dure esos 15 años que necesitamos para que el árbol sea grande. Pero lo mismo con arbustivas, a lo mejor tiene que ser de otro tiempo más corto, pero porque al final es otro tipo de planta. Yo creo que al final la solución, o sea, el problema o las trabas que nos ponen, por un lado, darle la vuelta y decir, bueno, pues que será la propia administración la que nos den esa garantía o esa posible garantía. Pero el tiempo, lógicamente... El ejemplo de Vitoria está trabajando de forma coordinada. Además, yo estuve en una mesa redonda también con medio ambiente y mantenimiento. ¿Ah, sí? Bueno, a mí eso es lo que me dijeron. No sé, tú, igual tú luego me corriges. Pero yo tengo una pregunta, porque en los pueblos es diferente, ¿no? Ocurre diferente. Es decir, en los pueblos el ayuntamiento contrata, bueno, no suele tener muchas veces un arquitecto, subcontrata el arquitecto, ¿no? En Vitoria pues eres tú, pero mi pregunta es, claro, para que ese ayuntamiento detalle bien los tiempos de ejecución y la naturaleza de las actuaciones en lo referido a renaturalizar, es decir, plantar este tipo de árboles, este tipo de actuación poniendo este tipo de tierra vegetal con humus. Nosotros lo hicimos muy detallado y aún así se escapó, porque el técnico del ayuntamiento, el que va a presentar el que va a sacar la licitación, no tiene idea. Tiene que venir mascado desde el proyecto de ejecución hecho por el arquitecto, ¿no? Entonces, realmente ahí quizás nuestra capacidad de actuación ahí es desde ese proyecto de ejecución, ¿no? Como lo planteamos, ¿no? Del nivel de detalle al que llegamos. Lo que pasa es que yo entiendo que también, que al final algún arquitecto, que si tiene que llegar a un nivel de detalle exhaustivo, igual por desconocimiento o porque al final, joder, son costes, ¿no? Dice, joder, si tengo que llegar a esa barra con tanto detalle y me están pagando esto, pues no, tío. Yo lanzo esa pregunta, no sé si es por ahí. Sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo con Iván, eso en que pues hay que detallar muy bien en estos casos el proyecto de ejecución y yo en mi caso, pues de permacultura, pues no sé. Entonces, por eso me parece importante y fundamental haber hecho el proyecto, eso como Edera, que fue con un equipo formado con Iván y con Maggi, en el que ellos controlan mucho de permacultura. Entonces, y detallar mucho, porque luego ya cuando lo sacas a licitación, pues se tiene que hacer. Luego puede haber cambios, pero por lo menos tener atadas muchas cosas. Nosotros desde la Administración, desde Parques y Jardines, en este caso, exigimos que haya paisajistas o por lo menos algún técnico especialista en jardinería. O sea,
o en sistemas basados en la naturaleza. Y no está fácil el tema. ¿Por qué? Porque aquí en España no hay una carrera homologada como tal. O sea, yo soy paisajista y ahora mismo veo esa necesidad porque los proyectos al final los terminan haciendo ingenieros, arquitectos, que está muy bien, pero les falta esa parte, ¿no?, de entendimiento de la naturaleza. Y bueno, pues ahora están los permacultores que también pues, han venido un poco a defender ese espacio, pero los paisajistas, que yo ya hace tiempo que lo hice, ¿dónde están? O sea, pues yo me los encuentro muy poco y además tampoco tienen credibilidad. O sea, se juntan con arquitectos porque se pide y pides explícitamente, a veces te miran así los compañeros, ¿qué estás pidiendo? O sea, bueno, pues consigues que haya paisajistas en el equipo y resulta que no se les oye, que viene el arquitecto de tal y que él mismo decide pues cómo van a ir las cosas. Y a ti te dejo este trocito de jardín y planta lo que quieras. O sea, en plan, no, el paisajista ni tan siquiera puede diseñar el sistema o el espacio, o no, esto va a llegar hasta aquí, las aguas tienen que hacerse, ¿no?, de drenaje sostenible, tal y cual. No, o sea, decide el arquitecto o el ingeniero y a ti te queda pues, esta zona verde para plantar. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso desde la administración, o sea, no hay cultura, o sea, ni dentro ni fuera. ¿Cómo exiges, ¿no?, que haya, que te lleguen los proyectos bien hechos? Está muy difícil. Y además, si a eso le añades la parte pedagógica que hace falta aquí, o sea, porque nosotros sí que pedimos 1 año, 2 años de mantenimiento. O sea, al principio era 1 año, luego conseguimos que se alargara a 2. Pero no, o sea, solo con eso, con mantenimiento, tampoco haces nada. Luego hay que ir lidiando, ¿no?, con esa comunidad de cómo hacer las cosas, cómo no. Yo desde Parques y Jardines voy a estar ahí apoyando todos los patios que hemos hecho, y dándoles recursos, pero no va a ser suficiente. Tampoco tengo gente para ir y explicar, y mira, o sea, tenemos el vivero, puedes contar con estas plantas podemos hacer experimentación, matemáticas, lo que sea, hay que podar, o sea, hay que instruir a los profesores de cómo manejar, ¿no?, o interactuar con la naturaleza. Entonces, para mí todavía hay muchas incógnitas. Me ha gustado lo que Iván también en Orduña están planteando desde ese método, ¿no?, de permacultura para darle como esa continuidad, ¿no?, al espacio creado. Pero yo creo que hay mucho todavía por caminar en ese sentido. Y luego quería también traer mi experiencia que estoy viendo yo ahora en mi pueblo, porque ahora estoy de excedencia con mi hija. Y bueno, el tiempo que estoy en mi pueblo, con mis otros 2 hijos, pues quiero que mi comunidad también crezca en esos valores y me está costando mucho. Así como en Donosti, pues hemos conseguido ahora, pues bueno, con las ayudas y porque se ha dado esa sintonía, sacar adelante todos estos patios. Yo en mi pueblo pues me veo que el claustro no... O sea, les hemos dicho, el ayuntamiento ya está poniendo dinero, les hemos dicho que, pues eso, que ya se ha dado todo, ¿no? El AMPA, el ayuntamiento, las ayudas del gobierno vasco, pero el claustro no. Tienen huerta desde hace 6 años o algo así, que empezaron porque una profesora estaba ahí con ganas. Ahora ya, si no hacen la huerta en esos años, ¿cómo vamos a sacar todo esto? Aunque hagamos la transformación, luego no van a saber interactuar con ella. Entonces, lo de la sensibilidad, pues, o sensibilizar, ¿no? Sí, supongo que hay que hacerlo mucho, a menudo, pero no sé, yo estoy queriendo poner semillitas, pero veo que no. En el caso de infiltrar la administración, que se nos puede quemar como no la ponemos. Es otro tema, es de financiación, o sea, que si eso, este tema quieres acabar, que no te quemes, sí, que no te quemes. No, sí. Educativo, sí. Si nos... El proyecto nos encontramos
cosa para mí peor, que es una resistencia, no es un espacio neutral. Para mí, con los casos en los que hemos encontrado algunas veces, sucede una resistencia peor, que es el beneficio del concepto de la asepsia frente al espacio orgánico. De repente hay una vocación positiva hacia el espacio aséptico, el espacio muerto, el espacio neutral en el que no hay nada, y sin embargo hay una reacción negativa hacia lo que es lo orgánico y la vida. Te ves en situaciones haciendo esa pedagogía extraña que casi dices, no es mi terreno. Yo como arquitecto no tendría que estar hablando de cómo los ishares te van a mineralizar el suelo, cómo van subiendo hacia arriba los minerales que se posan y los vuelven a dejar y cogen hojas y las vuelven a bajar. Tú estás hablando de cómo hacer un terreno rico y te miran como diciendo, si es que me dan asco los gusanos. ¿De qué me estás hablando de gusanos? Digo, si es que luego vienen los tordos y luego tienes el trino de no sé, que me dan asco los gusanos. O sea, que mejor hormigón. Entonces, sí, no, hormigón muy bien porque se limpia. Bueno, nosotros estamos explorando esta vía que os hemos dicho, que seguro Irati la conoce también. El he visto antes que hacía así, la convocatoria, lleva 2 años. Hay una convocatoria Gobierno Vasco, Jaurlaritza, ¿no? Creo que es presidencia, ¿no? Lehendakaritza la acaba de sacar, vence dentro de 2 días. El que quiera que se dé prisa. Se llama Bonoac, y va a estar redundante saliendo. Y se pueden presentar asociaciones, cooperativas sin ánimo de lucro, para desarrollar proyectos pedagógicos relacionados con pedagogía de los ODS. Puede ser en centros educativos o en asociaciones, puede ser también no solo para centros educativos. Entonces, la vía para intentar es, vosotros, por ejemplo, como Parques Jardines, ¿no? Y esto se me está ocurriendo ahora, ¿vale? Es contactar con asociaciones que trabajen a nivel de trabajo social, pedagógico, naturaleza, de Donosti, y decirles, oye, nosotros sacamos los patios, vosotros presentad la convocatoria el año que viene, en marzo, para desarrollar esa parte pedagógica que requerirá cómo entender la naturaleza del patio transformada y aplicarla pedagógicamente según una justificación que es 1 ODS o 2 o 3. Cada asociación puede presentar hasta 5 al año. Son 25.000 euros, con lo cual es muy apetitoso. Pero hay una parte que un 25% tiene que financiar otra parte, o sea, otro agente. Puede ser que la propia asociación lo financie ese 25% con sus nóminas. O puede ser que venga de recursos, por ejemplo, del ayuntamiento. El ayuntamiento puede poner. O cualquier otro, o el AMPA. Nosotros lo hemos complementado con una subvención que consigue la escuela de la Agenda Local 2030 y con el AMPA va a poner el resto y nosotros otro poquito las nóminas. Y es un proyecto son proyectos que se tienen que desarrollar en el año y terminar en noviembre. ¿Qué pasa? Que el dinero te lo dan, te lo garantizan, te lo justifican, te lo dan en junio, julio. Con lo cual la propuesta tiene que estar ya mascada y si no quiere arriesgar, ejecutarse en 3 meses, 4 meses. Se puede también engañar a la administración y decir que la vas a hacer en 3 meses, haces unas actuaciones y prolongas todo el curso. Hay maneras con creatividad. ¿Vale? Hablando de financiación, quería preguntaros cómo valoráis, por ejemplo, el poder implicar al sector privado a la hora de financiar, en el sentido de darles la posibilidad de algún tipo de apadrinamiento, de poder involucrarles para que puedan participar. Ya sé que es difícil, pero para que puedan participar en este tipo de actuaciones. Lo mismo que, por ejemplo, están participando en temas, pues, por ejemplo, de proyectos de compensación, pero que tengan por ejemplo, estos proyectos que al final son proyectos de resiliencia, de adaptación a cambio climático, el que puedan participar y luego, sobre todo, teniendo en cuenta, por ejemplo, estas actuaciones que pueden estar ya más abiertas, por ejemplo, a la ciudad, al tejido comunitario, el que puedan participar, por ejemplo, esos comercios locales con algún tipo de financiación, ¿cómo lo veis? ¿O suena una utopía el que puedan contribuir en cierta medida, cuando uno de los principales problemas de estas actuaciones, ¿no?, es la financiación, ¿no?
siempre es complejo porque, bueno, es un tema, todos los ejemplos que estábamos poniendo eran del mundo de la educación pública y siempre hay ciertas reticencias, ¿no? Pero yo he trabajado en varias ocasiones. ¿Qué ocurre? ¿O qué problemas me he encontrado yo? El privado entra siempre, bueno, a veces entra de buena fe y ya está, o entra pues, persiguiendo otros intereses de imagen o lo que sea, que también son lícitos y está, pero le interesa entrar en convocatorias a lo más alto posible, es decir, al privado potente llegas a través del gobierno vasco o llegas a través del ayuntamiento de ciertas ciudades, ¿no? Porque siempre van a encontrar acuerdos, más que acuerdos puntuales con escuelas concretas. Entonces ahí se te mezcla todo, El problema es que pues, cuando estábamos haciendo las aulas piloto, el programa ICASLAP en Guipúzcoa con gobierno vasco, pues estuvimos transformando las aulas de Hondarribi, de Zarauz y de Arrasate. Y en cada sitio yo he intentado ponerme con empresas locales porque forma parte de nuestro modus operandi, decir, bueno, pues vamos a ver si tenemos unos tableros de encofrados de Peri o de Ulma, ¿no? Pero claro, es que el gobierno vasco ya le pide a Ulma otras cosas. Entonces, si te dan... Yo ya les pedía tableros, no les pedía ni dinero. A otros les iba pidiendo otras cosas. Pero claro, se mezclan. He hecho esto también en Galicia, he hecho aulas del futuro con empresa local, pero volvemos otra vez a lo mismo. Son empresas que muchas veces tienen un dinero para estos fines y también quieren saber hacia dónde van. Y al final todos están pidiendo el dinero, porque la financiación, claro, todos necesitamos financiación, ¿no? Entonces, es cierto que es necesario, tendrían que hacerse los cauces, yo creo, pero no desde la escuela. Yo creo que desde un ente por encima, creo, ¿eh? Otra cosa es que utilices lo que has visto por la mañana, que son residuos industriales, puntualmente, que tal, que eso sí que es muy local. Ahí sí que puedes ir tirando directamente. Ahora, que pues esta exposición se ha montado porque Astigarraga nos ha dejado las cajas. Y Astigarraga tiene una ética empresarial que trabaja con pino de aquí, con bosque que ellos mismos gestionan, tienen un producto y les interesa estar presentes aquí, nos dan esto con la condición de que una vez que desmontemos esto vaya a ser muebles en una escuela de Murrecho. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo privado colaborando y el vivero municipal aporta las plantas que también, una vez que termine esto, volverán y serán plantadas en la ciudad. Entonces, quiero decir, yo todo eso lo veo bien siempre que se haga con transparencia y con ciertas lógicas. ¿No? No sé, vosotros qué experiencia. Supongo que... Bueno, ¿puedo abrir otro tema? Bueno, no sé cómo está. Que bueno, siento como un sentimiento de agradecimiento por lo que está pasando aquí, ¿no? Por este intercambio que, aunque hemos hablado lenguajes muy distintos, cada uno de nosotros, y que los estemos poniendo en común y que estemos aquí intentando construir este discurso de forma conjunta, creo que estamos aprendiendo todos y todas, ¿no? Y creo, y me gustaría pensar que esto que está pasando en España, que es muy incipiente y que aparecerán muchas empresas, mega empresas que verán el nicho de mercado y arquitectos y no arquitectos, diseñadores de todo tipo, ingenieros o de agrícolas o de forestal, que se meterán en el tema. No sé, sería bonito y deseable, así, pensando en una utopía que hablaba Virginia esta mañana, que pudiéramos hacer que el discurso que hoy estamos aquí manteniendo se eleve y llegue a este movimiento que está sucediendo en España, ¿no? Porque para que no nos quedemos solo con no, es que estos son proyectos de poner verde, o estos son de pedagogía, o estos son de no sé qué, que es súper importante esa mezcla de profesionales que están intentando transformar para una transformación ecosocial. Entonces es como que nos tenemos que unir todos a trabajar conjuntamente. Y esto que está pasando aquí, muy local, es que tiene que seguir pasando. Aquí tiene que haber el año que viene otras. Y en Barcelona tienen que seguir y nos tenemos que mezclar mucho más, porque es muy incipiente. Y entonces es como que tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Desde el 30-31 de mayo a Madrid, todos a seguir hablando de esto, por favor.
No sé, ¿querías tú? Mamen, que digo que sí, pero o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero vosotros que desde Barcelona, con el Luis Marmey, estáis haciendo tantos cada año de gestión de patios y demás, o sea, ¿no veis capacidad de que en Barcelona ya, por ejemplo, en este caso, ya hay esa sensibilidad o ese conocimiento al menos de que ya estamos haciendo cosas? Porque claro, has comentado en tu exposición de que en Barcelona ya está ese nivel de que ya todo el mundo sabe o todas las escuelas ya conocen de qué va el tema y cada año se hacen 10, 15... O sea, es un número muy alto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Vitoria, pues comentaban de que habían hecho hace 2 años 4, luego 6, este año 2 solo. O sea, claro que la escala no tiene nada que ver. Pero claro, estás hablando de 15 y habéis hecho o se están haciendo unas 50 en los últimos años y tal. Es un número importante. Entonces, con esa capacidad, con ese número solo, con la cantidad, yo creo que también, incluso hablabas de sistematización, ¿no? ¿No crees que se consigue con eso un poco también el que el discurso o que esa voz tenga que ser o debería ser mucho más alta? Y a lo mejor no lo es, ¿eh? Por eso... No, lo que me refería es que estamos en un momento donde tenemos que construir la cultura del patio, ese cambio de mirada, aunque en Barcelona estén haciendo no sé cuántos y en París no sé cuántos, no es que sea ideal ni perfecto. Lo que hoy estamos aquí hablando es como ese cambio de mirada, la delicadeza o todo lo que hay que tener en cuenta entre ello, que tiene que haber muchos foros de debate sobre el tema para poder poner, porque se está construyendo, es la cultura del patio, la estamos construyendo ahora o se está transformando. Entonces, somos los profesionales que estamos en España ahora mismo en activo en esto, desde la administración, desde lo privado, desde la comunidad, que estamos construyendo unos nuevos patios y una nueva sociedad. Y entonces nos estamos inventando un discurso, lo estamos construyendo nosotros. Entonces nos tenemos que encontrar mucho más, porque si no, los de Barcelona pobres, tú sabes la cantidad de problemas que hay, o sea, que no saben cómo hacerlo, se lo están inventando. Están inventando una cosa, ensayo, error, venga, estudios y esto funciona, esto no funciona. Cuando se sistematiza aparecen muchos problemas. No está hecho, no está hecho. Entonces lo tenemos que hacer nosotros, pero sería ideal que el discurso lo pudiéramos poner siempre sobre la mesa, porque las miradas son diversas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos seguir construyendo? Porque se está construyendo ahora y somos las personas, al final, los profesionales que estamos en ello, ¿no? En esto. Sí. Tenemos que aprender a trabajar de manera interdisciplinar. O sea, yo es que ya no sé, el año 2005 terminé yo paisajismo y es el espíritu que nos enseñaron. O sea, estábamos alumnos de geógrafos, de bellas artes, topógrafos, agrónomos, arquitectos, técnicos, o sea, una amalgama de profesiones y era una gozada poder trabajar entre todos. O sea, yo aprendí a trabajar de esa manera. O sea, en un espacio en concreto, ¿qué miradas hace falta realizar? ¿No? Pues dependiendo del caso, pues en unos hacía falta la mirada histórica, en otros la social. O sea, yo he mamado esa manera de trabajar. Entonces, cuando vuelves, ¿no?, un poco a la sociedad actual, dices, joder, y lo que he estudiado, ¿dónde se está dando, no? O sea, yo creo que tenemos que ir en esa dirección de entendernos todos entre nosotros. Es como el propio cuerpo que al final los órganos no van aparte, ¿no? Los médicos muchas veces, ¿no?, vamos a curarte porque esto que lo tiene... No, si todo está relacionado, ¿no? Lo emocional, lo físico, lo espiritual, pues tenemos que aprender pues de ahí, de que somos un ecosistema muy variado, diversos y que hay que atender todo, entre todos. Yo creo que es ese espíritu, ¿no?, a donde tenemos que ir a tener esa sensibilidad de trabajar con otros diferentes. Y intentar también dentro de la universidad o en todos los ámbitos ir relacionándonos desde la unidad de que todos podemos aportar algo. O sea, no sé. Yo a eso querría añadir que como técnica me parece fundamental la transversalidad, no solo a la hora de reunir los ingredientes del proyecto, que sin las escuelas, los usuarios, usuarias,
el mantenimiento, las administraciones, esas licitaciones, cómo son de especializadas y cómo se hacen de transversales también, porque, claro, el del hormigón sabe hacer el hormigón, pero igual no sabe hacer la jardinería y su empresa hace hormigón. Entonces, si ya esa licitación no es más amplia y el éxito es imposible. Esa transversalidad es necesaria porque es un problema muy complejo, entonces necesitas todas las alianzas posibles. Y me parece súper interesante lo que remarcaba Mamen, que creo que hay que verlo como un nicho de oportunidad, ¿no? O sea, estamos destruyendo esos espacios compactos por una necesidad climática, pero a la vez eso es una revolución de cara a cómo vivimos en esta nueva sociedad. Entonces, bueno, claro, para mí las alianzas son imprescindibles, si no, no hay posibilidad, no hay posibilidad. No puedes acotar todas las áreas, porque tú puedes hacer un muy buen proyecto, pero si se ejecuta mal, ya está, y hay un fracaso. Si se mantiene mal, ya hay un fracaso. O sea, si no responde a las necesidades reales de la gente que la va a utilizar, hay un fracaso. Entonces, el fracaso está en cada esquina. Como no tengas a todo el mundo en consonancia y se lo crea, y muchas veces el creérselo parte de una necesidad y una urgencia. Y en este caso, la urgencia climática es una excusa excelente para hacer una transformación. Y esa urgencia climática creo que se está empezando a por lo menos percibir de manera muy evidente pues, esas temperaturas del suelo que los niños no pueden estar en el patio. No sé, hay ciertas cosas que son tan evidentes que la gente o la sociedad ya está demandando otras cosas. Entonces, joder, qué oportunidad, ¿no? Vamos a aprovechar esa oportunidad y no dejarlo en un nicho de qué bonito es plantar unos árboles en un patio. No. Bueno, vamos a darle un empaque un poco mejor a ese discurso, aprovechando ese nicho de oportunidad de la emergencia climática y social que se está produciendo, ¿no? Entonces el patio es me parece... Tenías una pregunta, pero te la paso. Pero yo, aprovecho, yo te paso porque solo voy a lanzar una pregunta. Yo quería, si es posible, incorporar la voz de la realidad de la escuela. Y aquí hay varias. Aunque también externas, pero aunque sean no directamente de la escuela, Berrichegune, Kutxa Fundazioa, Irakaslea, Kortuña. ¿Cuál es la necesidad realmente? Y sobre todo en la parte del mantenimiento. Esa es mi pregunta. Simplemente era añadir un matiz, que estoy súper de acuerdo que tenemos que aprender a trabajar de forma transversal, interdisciplinar, y sobre todo me ha gustado, como muchas veces hablamos de que tenemos que cuidar del juego, ¿no? Que hoy igual no hemos hablado tanto del juego porque hemos hablado mucho de la naturaleza, que al final van de la mano, ¿no? Y me parece que tenemos que cuidar este discurso, o sea, cuidar el significado de realmente qué significa transformar los patios, porque, como tú decías, no sé si porque han salido las subvenciones, o sea, muchas veces como no sabes si es bueno que haya financiación o no es tan bueno, ¿no? Me acuerdo comentando con Eike Freire en Pamplona, en unas jornadas que se organizaron, decía, yo le decía, a veces creo que es mejor que el dinero no llegue en el primer minuto y llegue el segundo año, ¿no? Y os comentaba eso antes, que me decíais, jo, necesitamos tal, jo, pero vosotras ya estáis haciendo el cambio, o sea, ya habéis hecho el cambio de mirada, el cambio pedagógico, ya tenéis el sustrato. Y una vez que tienes el sustrato, ahí sí, que vengan los diferentes profesionales, que venga la financiación, porque si no, con estas subvenciones que estamos teniendo, que además te enteras que la subvención acaba dentro de 15 días, joder, vamos a presentar tal no sé qué, opto por la empresa que mejor me facilita el presupuesto más rápido, que lo puedo presentar, y se están transformando un montón de patios en Euskadi que sí, estamos cambiando la estética, vale, ya no tenemos el patio de prisión, ya no tenemos el patio de parchís, ahora tenemos maderas de robinia o de acacia, pero tenemos hierba artificial o caucho color verde, cubiertas y te ponen una foto en Instagram de patio natural. Y digo, ¿dónde está ahí la naturaleza? O sea, tienes 4 palos, pero tienes un suelo de caucho o de una hierba artificial y está cubierto.
yo ahí no veo barro. O sea, entonces, a mí me da mucha pena y mucha rabia también porque veo que sí, es un nicho de oportunidad, pero qué importante que cuidemos este significado porque se está pervirtiendo. O sea, siempre pasa esto, ¿no? O sea, cuando hay un cambio de moda y de repente y se están transformando un montón de patios que ni veo mirada pedagógica, ni veo cultura de la infancia, ni veo renaturalización, ni veo, o sea, veo simplemente un cambio de imagen que sí es a mejor, no vamos a engañarnos, pero no ese es el objetivo. Y a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Porque tú decías, había antes unas subvenciones de gobierno vasco del Departamento de Salud que se daban a AMPAs. Vale, la AMPA te viene súper motivada, quiere transformar el patio, pero si no había este cambio de proyecto en la escuela, no había manera de tirar de aquello y de hacer una transformación real, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un cambio desde los profesionales de trabajar de forma interdisciplinar, pero también un cambio en la forma de entender la temporalidad. O sea, que queremos el cambio de proyecto ya y queremos este año el patio transformado, ¿no? Lo que tú decías. Entonces, claro, es como cómo combatir contra esta cultura del ya y del placer express que le llamas tú, ¿no? Exacto. O sea, yo veo ahí como el gran reto, ¿no? De que hay que cuidar ese discurso, de decir, no, esto tiene que ir, hay que amasarlo, tiene que haber un proyecto pedagógico detrás, un cambio de mirada y luego ya va a llegar el dinero y ya lo vamos a poder hacer, ¿no? Y ahí ya pasan las... Ha dado una clave muy buena. Yo, cuando hablamos de renaturalización de patios, parece como que ya damos por hecho que había un naturalismo detrás. Yo, que soy viejo ya, de niño fui muy naturalista. Iba con mi lupa cuenta hilos a mirar los estambres de y íbamos cogiendo poco a poco, aprendiendo cosas. No sabías todo, sabías diferenciar las setas que tú cogías, ibas hasta los 12 años con tu verdugo de ochos a pues, gibelurdiñas, xixas y hondos, y eso es lo que ibas conociendo. Y luego un día probabas un coprinus, comatus, y uno se ibas como animando a... Pero esa parte de la naturaleza, hoy por hoy está muy lejos de la infancia que yo conozco. Están muy cerca de las marcas, conocen un jersey, lo reconocen en la distancia por el logotipo y muy poco de ese entorno natural. Entonces entiendo, según lo que dices, que para que no haya esa especie de greenwashing o esa cosa como de postureo verde, primero hay que hacer nacer al ente naturalista y luego ya veremos cómo podemos alimentarle y que vaya gozando con el disfrute de esa naturaleza que va a ir surgiendo. Ahí sí que hay una parte muy fuerte yo diría, claro, estos han llegado ya a un punto de emergencia climática, o sea, les ha tocado ya pasar a ser ecologistas, ni siquiera naturalistas. Ya tienen que defender aguerridamente una situación a la contra de unas posturas materialistas que quieren acabar con todo ese mundo que ellos están viviendo. Entonces, parece que hay poco tiempo pero sí que entiendo que hay una emergencia de ser naturalista antes que ser ecologista. Entonces, hay que alimentar a esa infancia con amor con amor a la vida y luego ellos defenderán a capa y espada. La infancia ya lo tiene, pero le faltan los tiempos de aplicar esos tiempos para aproximarse. Le faltan los tiempos. Ellos sí que tienen el espíritu y sí que darían la vida por aquellos bichos, pero no les ha dado todavía el poso del tiempo para el conocimiento. Que hablen las profes. Venga, que hablen las profes y profas. Alguien que se anime, por favor. A mí me venía, cuando te estaba escuchando ahora, diferentes intervenciones, y si tenemos que ir en paralelo para que los tiempos no se solapen, porque hay cambio de claustro, hay cambio de... Este nuevo decreto que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca ya recoge que la criatura tiene que estar en contacto con la naturaleza y lo que está escrito en el papel pesa. Y entonces luego, si ese decreto lo llevas al proyecto educativo de centro y lo dejas escrito, ya da igual que el claustro cambie, está escrito.
Y entonces ahí se une toda una comunidad educativa también, porque ya no solamente es el claustro, porque tú decías que el claustro tiene que ver, es importante, pero no. Y también lo tiene que ver las familias y si el centro es de un ayuntamiento, el ayuntamiento también. Y ya cuando tienes todas esas patas, nadie te echa. Y entonces eso es muy lento. Y gracias a esa lentitud, todo ese cambio lo vas incorporando, porque es que nosotras llevamos un cuarto año, bueno, no sé desde cuándo, con este cambio. Y es bien que sea así, porque de la noche a la mañana no haces un cambio de mirada y los niños lo traen. Hace falta que la escuela no les corte eso que traen, que respeten eso que traen. Esa escucha, ¿no? Es escucharles, porque lo traen ya. Somos naturaleza. Y cuando has dicho que los niños son naturalistas, los niños igual sí, pero los adultos cada vez estamos más desconectados de la naturaleza y creo que en las escuelas está pasando un poco eso. Entonces, volver a conectar con la naturaleza a los adultos se nos hace difícil. Pero una vez que se ha establecido todo lo que acaba de decir Enarche, es cuando los niños y niñas empiezan a brillar y eso que viven lo cuentan en casa. Y cuando van a casa diciendo qué bien que hemos ido a la basoescola y hemos hecho no sé qué y hemos hecho no sé cuál, los aitas y amas se empiezan a activar. Y a nivel que ellos se activan, nosotros sentimos la responsabilidad de eso mantenerlo a flote y sales más a la basoescola y sales más pues eso, al patio. Y es verdad que tenemos altibajos y hay días que miramos por la ventana y decimos no hay nadie en el patio, están todos dentro, pero luego siempre empiezan a surgir cosas que otra vez te llevan a la calle y eso queda ahí. Y ayer mismo fuimos de excursión al pueblo de Alau y fuimos en el autobús de línea. Eso era impensable. Empiezas a acercarte a la naturaleza, te acerca al pueblo, a las infraestructuras, a utilizar el transporte público como se utiliza en realidad, nada de artificial. Antes querías moverte a la escuela al lado y tienes que contratar una empresa de autobuses, gastar no sé qué, y tienes el autobús de línea que cuesta céntimos. Pues te abre todo eso. Y solo cambiando el suelo. Como ha dicho. Yo ya no voy a hablar más, que he hablado mucho. Le dimos una última vuelta en Orduña e incorporamos la propuesta de un viaje a pie. Un viaje a pie. Con los de sexto, que terminan ya y salen ya el año siguiente, ya se van a Murrio. Celebramos la última semana, 3 días, cada uno va con su mochila, con su esterilla, con su saco, bivaqueamos, cocinamos y vamos hasta la Cruz del Gorbea. Y hacemos un pequeño trayecto también en autobús de línea, ¿no? Porque no cuadraban los días, entonces fue un diseño que hicimos y el año pasado lo probamos, nos arriesgamos para que pasara la inspección y toda la mandanga. Buah, no hay ni seguros que cubra eso, es un lío, ni un problema. Los padres y las madres encantados y bueno, y ellos, yo flipé por cómo volvían, ¿no? No se transformaron ellos y ellas, se transformaron los padres y las madres cuando les recibieron en el Parque Eche del Gorbea 3 días después, porque es algo que muchos de ellos y ellas ni siquiera habían hecho. Así que yo creo que ahí es lo que ha dicho Iraide y Enarche, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? El tener todo eso en cuenta. Yo también quería, por cerrar también mi intervención, con una cosa que me ha hecho mucha gracia durante toda la jornada y que me la he estado callando, pero no me aguanto más. Y es que tanto hablar del tema del Ausolán, que reúne todos los valores de la comunidad y de tal y de cual, y que sepamos todos que en Donosti está prohibido. Es como prohibir el derecho a la huelga. O sea, ¿cómo puedes prohibir el Ausolán? Bueno, pues nosotros estamos haciendo Ausolanes sin autorización, porque el servicio jurídico no lo permite. Me he acordado ahora con el tema de los seguros, ¿no?
Entonces estamos haciendo solanes y la profe aquí, Olaz, lanzó un llamamiento el sábado, vamos a hacer otro, y nos han dicho más de una vez que en Donosti no se puede hacer el solar, que deje ya que abandone esas prácticas. Entonces, claro, dices, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿Cómo puedes prohibir el trabajo colaborativo? No, ¿cómo es el triquipoteo? No es triquipoteo, hacéis triquipoteo. Está permitido, ¿no? Pinchopote, ¿no? Es pinchopote, eso. Pinchopote. Bueno, pues sí. Vamos cerrando así entonces con esto. Vale. Mira, es que me ha venido a la mente una mamá de una comunidad, de una escuela que dice, ¿sabes qué ha pasado? Porque hicieron todo el proceso, hicieron la obra. Y pues ahora mi hijo, claro, hemos ido a ver el instituto. El instituto es plano. Digo, pero ha llegado allí y he dicho, bueno, mamá, pues lo cambiaremos también. Y eso es básico. Eso es el gran logro, es ese, ¿no? Como entender que cada individuo, que los individuos somos capaces de transformar el mundo. Y ese niño se iba a su instituto de cemento diciendo, lo vamos a cambiar, porque ha vivido eso, ¿no? A ver, o sea, esas experiencias, tanto del adulto, de la adulta que estaba allí, de esos niños, esas familias, esa vivencia es la que hace que luego tengas energía para cambiar el mundo, ¿no? Tan contento de lo que ha pasado hoy. Yo estaba muy orgullosa de haber llevado a mis hijas a Maraberry, el método fantástico con chocos, todo el asunto. Y cuando he visto otra vez el patio sombrío como un páramo Yermo con los balones confiscados, y decía, o sea, ni eso, o sea, ni agua les van a dar. Y claro, me da mucha ilusión de ver que estabais interviniendo ahí y que aquello estaba como resurgiendo como una posibilidad de meter el rayo de... Hay una película, me ha recordado mucho a una película antigua, no sé si es Miracolo a Milano, que ahí están una serie de personas juntas, apretadas, y el cielo está negrísimo. Y de entre las nubes emerge un rayo de sol y esas personas se van moviendo. Y es una imagen muy dramática pero muy esperanzadora al mismo tiempo. Me ha parecido ese rayo que entraba ahí de esperanza en el patio, me ha parecido emocionante y agradezco la labor difícil y bonita de traer luz a este mundo. O sea, que felicidades. No sé qué decir ahora yo. Después de estas palabras un aplauso a Carlos, hombre. Ay, nada, me he quedado un poco aquí en este final, que me ha quedado el papel. Pero sí. Pero bueno, yo quería decir, para las técnicas que estaban aquí sufridoras, ¿vale? Que yo que vengo de un sitio más árido, os aseguro que esto es imprescindible, porque hay un acto que a mí me gusta mucho de la plantación, que como va contra la prisa, que hablábamos antes, va contra esa velocidad y requiere tiempo, y tener sombra requiere tiempo, y aquí ya me da envidia ver, ¿no?, que se plantan las cosas y salen, y no hace falta regarlas, y no ha hecho riego, y yo digo, bueno, nosotros decíamos, no se puede plantar sin regar, ¿no? Pero que me gusta verlo también esto como el acto de generosidad que es. O sea, no plantamos, yo digo allí, nosotros no plantamos para nuestros hijos en el colegio, plantamos para los que vienen detrás, es el acto de generosidad de lo que hacemos, ¿no?, con el esfuerzo que cuesta eso. Y ese me parece, para cuando estamos en desánimo, que a veces decimos, vamos a hacer la terapia de grupo, ¿no? Esto parece, yo también quiero plantar, yo también quiero transformar la escuela. Y bueno, saber que salen los proyectos adelante y que hay pequeños, con todos sus errores y todos sus procesos, ese acto de generosidad y el movimiento de cada uno ayuda a los demás. Solo eso. Perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo,
Ao encontrar você, eu conheci. Bueno, ay, barkatu. Solo recordaros que a las 7 tenemos la última charla del día, que es la de Roberto González, que viene del estudio Andrés Jaque, para hablar del Colegio Regio, que bueno, que hace como el contrapunto porque es un proyecto donde la naturalización está pensada desde la génesis y desde el corazón del proyecto, que es un poco lo que viene a explicar. Thank you.